segundos antes de lo pactado por siempre en horario normal. Estamos a los 15 días, si no me equivoco, si es así, 15 días del mes de octubre del año 2021. Vamos a dar inicio a nuestra clase semanal de Derecho Empresarial. Les iba diciendo, previo a comenzar la grabación, que vamos a finalizar la unidad temática número 3, con el punto que nos queda, solamente clasificación, y vamos a avanzar con la unidad temática número 4, donde nosotros vamos a ver Derecho Mercantil, hoy llamado Derecho Mercantil. En algunas universidades todavía la materia sigue llamándose Derecho Comercial, Comercial 1 o 2, inclusive esta materia que ustedes tienen como Derecho Empresarial, antes en Buenos Aires se llamaba Derecho Comercial Aplicado, y estaba muy relacionado a lo que nosotros veíamos. Nosotros, Profe, disculpe, me interrumpo. ¿cómo andás, Gaspar? Nosotros siempre vamos adelantados respecto a sus primos de Buenos Aires, respecto a la materia, al contenido, al programa, a todo. Somos punta de lanza en ese sentido. Bueno, nosotros vamos a ir avanzando con la unidad 3, porque necesitamos movilizarnos en contenido para seguir con el diagrama de clases ya establecido por mí antes de comenzar inclusive el cuatrimestre. Pero lastimosamente necesito que estén un poco más para poder desarrollar la clasificación. Así que mientras esperamos unos minutitos a que se integren los demás, lo que tienen que saber es que les mandé hace 2 o 3 horas aproximadamente en realidad no es un mail con 3 archivos adjuntos, PDF, notas de cátedra, que pertenecen a la unidad temática número 4, ¿sí? Escritas por mí, relacionadas a la introducción de esta unidad. Pero vamos a ir respetando el orden, como siempre, vamos a finalizar la unidad temática 3, y recién allí vamos a comenzar la unidad temática 4, previo a lo contenido, o sea, a los contenidos de doctrinas que vamos a ver, los contenidos de doctrina, nosotros vamos a ir avanzando con esa lectura. Así que finalizamos la clasificación de contratos, y vamos a ver esos 3, podemos decir artículos, podemos decir papers. En realidad no soy muy pretencioso, me gusta escribir, pero poco de lo que escribo lo hago público. Para ustedes lo escribí y traté, si bien si alguno pudo leerlo, van a ver que la forma en que está escrita, en la intensidad jurídica, llamémosle, en las palabras, el vocabulario, es distinta. Va de uno que otro más bajo, más entendible por todo el mundo, y después se van complicando un poquito. Pero entiendo que no es imposible de entender. Bueno, bien. Bueno, Franco. Profe, una pregunta justo antes de comenzar, digamos. Dígame. ¿Nunca se le pasó por la cabeza escribir un libro? Porque lo que suele ver los economistas, el más frecuente que yo veo es que es como la economía aplicada al día a día, por ejemplo. Yo suelo ir a librerías de eso y capaz nunca vi, pero no conozco como de derecho aplicado al día a día. Mira, les cuento a todos, por supuesto, 2 infidencias, llamémosle. Ustedes no sé si sabrán que en realidad yo soy soltero, no tengo hijos, pero tengo un sobrino ahijado, que es prácticamente mi hijo, ¿no? Y bueno, él fue el que también se inició mucho es como todos los chicos a su forma, pero es muy vivo. Y él comenzó con ¿qué era la economía? Volvíamos al jardín un día, ¿y qué era la economía? ¿Y cómo puede ser? Bueno, empecé a hablar con él, yo no siendo economista, ustedes saben, yo soy abogado con capacitación, con proyección en economía, pero no soy economista propiamente. Bueno, empezamos a Y con hablar un todo papá el mundo. economista también, que es muy Claro, importante eso. claro, y ahí lo echamos a la conversación a mi papá, ¿viste? Y bueno, se dio de que empezó a nutrir mucho, y bueno, y él habrá tenido 6, 7, no, mentira, porque estaba en el jardín, 4 o 5 años. Mi sobrino Benja mide hoy 1,90, está jugando en Obras en Buenos Aires, igual que el tío de Alto. Él salió con el abuelo economista, y era una idea mía, obvio. Yo en esa época estaba en el estudio jurídico, todavía no estaba en el Poder Judicial, así que en mi propio estudio jurídico necesitaba dinero constantemente, como todos en la vida, pero bueno, era particular, era privado, así que necesitaba aún más. Sentía yo que necesitaba aún más. Y estuve a punto de iniciar un mini proyecto con mi papá del abuelito economista. Era la idea esa. Como no tuvo la llegada que yo quise con él, porque a él no le interesó, empecé a ver yo la posibilidad de armar pequeños videos instructivos, pequeñas mini clases, pero del derecho en el día a día. Empecé a tener más trabajo y empecé a dedicarle cada vez menos tiempo a ese proyecto, hasta que solamente quedó en escritos. Me levantaba un día con un tema en la cabeza, estudiaba y escribía. Pero escribía jurídicamente, hacía siempre doble, jurídicamente uno y otro para la sociedad, para por. Publiqué mis escritos, he publicado sobre todo los jurídicos, y he expuesto también en relación a eso. Y
quedó en el proyecto algo que yo llamé, y que después lo patentaron, que es un profesional del derecho de Buenos Aires, que es derecho en zapatillas, se llama. Justo le estaba por comentar ese que no conocía, ese, todas Es las derecho en leyes y todo zapatillas. lo aplica, digamos. Exactamente, yo lo llamaba derecho en Converse. No, 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 me parece hasta tragicómico porque perdí plata, claramente. Pero bueno, era eso, pero era mi idea de bajar las normas al día a día, o sea, el derecho al día a día. Como ustedes, desde la primera clase que dan conmigo, yo les digo a ustedes, desde que se despiertan hasta que se duermen, inclusive durmiendo, están haciendo o están viviendo el derecho. Pero bueno, no se dio, después con las actividades fue cada vez más difícil, escribir un libro la verdad que es bastante complicado, hay que dedicarle mucho tiempo y no tengo el tiempo. Sí me dedico a esto y a dar conferencias, charlas también. Con la pandemia eso facilitó mucho. Pero Tal esa vez, es profe, más todo lo adelante que puede dedicar, Sí, buenas tardes, profe. profe. Tal vez más adelante puede dedicar tiempo a eso. Está buenísimo. sería algo que me hubiese, o que me gustaría. En algún momento lo voy a hacer. Lo que tenemos, que es una tentación muy grande del ámbito jurídico, es escribir para nosotros. O sea, escribir para los abogados, escribir para los juristas. Y ustedes saben que yo pienso que eso es útil, pero que no es útil a la sociedad, es útil a nosotros. Y eso hay bibliotecas. Acá yo en el escritorio tengo 4 obras de abogados que escriben para abogados. Muy conocidos todos. Pero ¿y la sociedad? ¿La sociedad puede agarrar uno de estos libros? Sí, tal vez sí. Entienda es otra cosa. Sí, pero no va a entender nada, profe. Exactamente. Y bueno, mi idea es lo opuesto a eso. Es que puedan realmente poder ver cómo se aplica una norma y sobre todo en situaciones tan comunes como por ejemplo ir al supermercado. Y son eso la mayoría de mis escritos, que son escritos cortos de 2, 3 carillas, como lo que vamos a ver hoy, son escritos de aplicaciones diarias, sobre, por ejemplo, cláusulas abusivas. Y eran situaciones que se me iban dando a mí o amigos o iban recibiendo en el estudio. Eran situaciones, por ejemplo, en los supermercados. Me acuerdo que tenía un caso también de una familia muy afligida por un plan de ahorro, con las cláusulas abusivas de los planes de ahorro. El tiempo me dio la razón en la jurisprudencia de cómo se fue modificando eso, y hoy la justicia le ordena, por medidas de acciones de amparo, volver, retrotraer precios, o sea, retrotraer valores a años, en plural, anteriores, por los aumentos desmedidos que hubieron, ¿sí? Es más, relacionado a eso, hubo una nota hace un par de días de cómo la gente no licita los autos. Las empresas, las concesionarias tienen los vehículos, pero los tienen parados, porque la gente no licita por los altos costos de sacarlo al mercado, o sea, sacarlo de la concesionaria a la calle. Bueno, eso también lo había escrito. Las cláusulas abusivas o leoninas a mí me gusta muchísimo cómo proteger a la sociedad en sí de la viveza, porque no es inteligencia, sino es viveza de las grandes corporaciones o de las empresas, que manipulan el derecho a su favor. Cuando, ya vamos a ver, cuando lleguemos a la unidad 6, siempre, en caso de duda, vamos a estar a favor del más débil. En el derecho siempre es así, en el derecho que protege a los consumidores, aún más, indubio pro consumatore. En caso de duda, se está a favor del consumidor. Y cómo las normas realmente lo protegen al consumidor, y vemos que tenemos legislación muy novedosa, de vanguardia, en algunos aspectos del derecho. Nosotros manejamos legislación de vanguardia. El problema es cuando hay que aplicarla. Y hay una frase con la que me desperté hace unos días, diciendo de que no hay derecho si uno no conoce el derecho. O sea, uno no puede ejercer un derecho que uno no conoce. Y eso me volvió a prender la llama a mí en la docencia, de nuevo, decir, ¿cómo puede ser que no conozca la gente cuáles son sus derechos fundamentales? Si ustedes no conocen, si la sociedad en general no conoce sus derechos, no los va a poder ejercer. Y la única forma de que conozcan los derechos es enseñando, aplicando los conocimientos que tengo yo o que tienen los otros juristas a la sociedad. Y vemos que hay intentos aislados, que el Estado brinda algunos canales, y que si bien hoy es mucho más sencillo acceder a información que cuando yo empecé la facultad, o ni hablar tiempo antes de eso, es muy limitado. Pero también porque la gente se limita mucho y no busca informarse más. Hay el acceso a la justicia y el acceso sobre todo al derecho, son premisas fundamentales que son tan fundamentales que son violadas día a día. Desde el punto de cuánto yo tengo que esperar en la cola de un supermercado para que sea considerado ese trato un trato indigno. ¿Cuáles son las medidas que me tienen que dar de seguridad en un local? ¿Tiene que haber sillas? ¿No tiene que haber sillas? ¿Tiene que haber aire acondicionado? No, tiene que haber un dispenser de agua. ¿Puedo yo hacer cola afuera, en la vereda? Profe, disculpe, ¿todo eso está reflejado en la Constitución? Mira, tenemos normas básicas en la Constitución. Por ejemplo, las últimas reformas
de la primera parte, dogmática, ¿sí? Pero encontramos las normas puntuales, por ejemplo, de defensa del consumidor en la 24240 y sus modificatorias, o sea, leyes especiales. La 24240 con su modificatoria está incorporada al plexo normativo del Código Civil y Comercial hoy en día, ¿sí? Encontramos ese problema también. Fíjate que la duda está, che, pero ¿dónde está? Porque muchas veces pensamos, no, pero no, todos nuestros derechos están en la Constitución. No, no nos olvidemos que nosotros cuando estudiamos la unidad 2, perdón, la unidad temática 1.b, que hablábamos de derecho constitucional, veíamos un artículo que es la cláusula residual, que yo la llamo la cláusula, tengo dos nombres para esa, la formal, que es la paraguas, ¿sí? Cláusula paraguas, abro por las dudas, y la otra, decir lo mismo con otro nombre más informal, es decir, y bueno, por si me olvidé. Esa cláusula es por si me olvidé. Ahí están todos los restantes derechos que no están incluidos en el texto del articulado. Que no estén incluidos no implica que no existan, porque vimos cómo se conforma un ordenamiento jurídico positivo, con el plexo total de normas de un Estado en un momento determinado, ¿sí? Las normas más fundamentales o más grandes se encuentran en la Constitución nacional o provincial, por supuesto que sí, pero no debemos olvidarnos que existen normas especiales que rigen la conducta de los hombres particulares en determinadas situaciones, como puede ser la Ley de Defensa del Consumidor, como puede ser las leyes de contrataciones con el Estado, como puede ser el Código Penal con las leyes modificatorias, ¿sí? Como puede ser también la legislación laboral, como puede ser claramente un ejemplo de la posibilidad de hoy estar registrado como consumidor de cannabis. Esas cosas son esenciales que el ciudadano de a pie conozca. No pasa. De vez en cuando me encuentro con alguna sorpresa de páginas del Estado, argentino, nacional, que me sorprenden porque explica muy claro, explica muy sencillo. Tan sencillo que es medio burdo, pero mi Argentina, la página creo que es mi Argentina o argentina.gov.ar, realmente tiene a veces explicaciones de derecho o de cómo acceder a la justicia muy claro. Y eso es buenísimo. Pero viene ahí siempre el lado un poco negativo. ¿Cuántos Profe, tienen disculpe, acceso a Internet? recién busqué esa página y, y se llama Derecho Fácil. Tenés una parte donde entendés la ley y otra donde se aprende. Parece bueno. Está bueno. Como un primer paso está muy bueno. Pero bueno, mi idea era, y que eso era una de las cosas que yo quería hacer si continuaba con el estudio y el estudio jurídico y tenía la posibilidad, dedicar un día no solamente a la docencia universitaria, sino a la docencia en el secundario. Es más, ir bajando cada vez más y poder armar una conformación de abogados que estén destinados, pero sin interés de lucro, sin interés de recibir nada, sino que en empezar a enseñar, pero de los niveles más bajos. Porque yo pienso de que una persona adulta aprende, pero dedica muchísimo menos tiempo de su día para aprender que lo que dedica un niño. Según mi forma de ver, es más fácil entrarle a una familia por los niños, en el sentido de explicarle, ¿y por qué tienen que pedir factura? Como hace la AFIP, o como hacía la AFIP en su momento. ¿Y por qué tienen que pedir que se respeten sus derechos? ¿Y por qué tienen que conocer cuáles son los derechos? ¿Cuáles son las garantías? ¿Qué mecanismos tiene el individuo para hacer respetar esos derechos? Y ese niño, adolescente, niña, adolescente, iba a llevar ese conocimiento a la casa. Y en la casa iba a transmitirlo. Y ahí va a generar un conocimiento mayor. Pero bueno, son una cantidad de proyectos que yo tengo que lastimosamente están guardados y están ahí reservados para alguna vez, en algún momento, poder reflotarlo. Eso que yo les digo del tiempo que dedica una persona a aprender es así, y también eso me influye a mí. Cada vez le vamos dedicando menos tiempo a aprender por las dedicaciones propias de cada vida. Si ustedes hablan con sus padres y dicen, che, ¿y hoy aprendiste algo? Y probablemente la respuesta sea no, porque fue un trabajo donde hice lo mismo que vengo haciendo hace 10 años. ¿Sí? De ahí tuve que salir y, no sé, ir a buscar la comida, traer acá, cocinar, limpiar, hablar con vos, poder darte una mano, y listo, y se me pasó el día. ¿En qué momento leyó un libro, un artículo periodístico? ¿En qué momento aprendió a tocar un instrumento? Y lo digo yo que no sé ni cómo agarrar una guitarra. ¿En qué momento aprende un idioma? Es algo buenísimo. O por lo menos palabras aisladas para uno poder hacerlo. Hay gente que dice, y para ir terminando nomás el tema, hay gente que dice que los niños aprenden mucho más rápido. Yo considero que no, que los niños no aprenden más rápido. Lo que pasa es que en una suerte de curva de aprendizaje relacionada a edad, el niño aprende todo el día algo, siempre está aprendiendo algo, porque todo es aprendizaje, todo es nuevo. Y eso, mientras crece, va disminuyendo poco a poco, hasta el punto de, inclusive, hoy si ustedes no se sentaban acá, tal vez no aprendían nada. Y eso es malísimo. Eso es muy poco útil para la persona. Y lo trasladamos a la sociedad, ni hablar.
Entonces, un día que no se aprende es un día que está perdido, un día donde no aprendemos y si podemos enseñar aún mejor, pero es muy difícil trasladar a veces los proyectos porque no somos a veces también muy bien recibidos, porque siempre piensan que hay un interés pecuniario atrás. Ah, pero pará, vos querés entrar a una escuela y sobre todo ¿para qué? Para poder después tener alguna hora cátedra y todo. No, no me interesa la hora cátedra de ahí. Lo que me interesa es que los chicos, los jóvenes de hoy puedan aprender de que si se van a comprar un juego de PlayStation, sepan qué tienen que pedir, cómo tienen que pedir, cuál es la obligación de la empresa, por darle un ejemplo, ¿no? A los niños, Algo que es muy loco, profe, que yo noto por lo menos, porque se dice ciertos análisis nomás así en mi día a día, es que los chicos tipo más chicos es como que están mucho más informados que tipo por ahí alguno de nosotros que por ahí no está al tanto de muchas cosas, de muchas otras cosas. O sea, es como que yo siento que hay chicos de ponerle 3 4 años más chicos que yo, que capaz saben hasta más cosas que yo, pero por el simple hecho de que también están todo el tiempo más actualizados, ¿no es cierto? Tipo, están como sobreinformados. claro, porque uno me dicen, hablando de esto mismo con gente más grande, me dicen, no, pero pará, Javier, hay aprendizajes y aprendizajes, hay aprendizajes más útiles. No, no hay aprendizaje más útil. Todo aprendizaje es útil. El tema es la utilidad que le vamos a dar a cada uno. Obvio que si yo aprendo cómo contar cartas, una persona te puede decir, no, eso no es útil. Bueno, anda a sentarte en una mesa y jugar al verdad con alguien y vamos a decir no es útil. O si yo aprendo, por ejemplo, cómo hacer un truco de magia, si no voy a poder obnubilar a un chico o agradar a un chico. Si yo no aprendo un idioma, no voy a poder comunicarme con él. Por supuesto. Pasa que parece que en el pensamiento está el aprendizaje con lo útil diario, el trabajo. Sí, el trabajo es un aprendizaje, pero hay trabajos que son sumamente monótonos. Pero siempre hay que tratar de poder aprender algo más y poder dedicarse a algo más. Ustedes mismos, en la facultad, todos los días tienen que hacer un aprendizaje y tienen que sacar de cada clase un contenido, uno por lo menos. Y eso tienen que exigir a su docente, porque si no es un día perdido, una clase perdida. Y muchas veces el contenido puede no ser, o sea, el aprendizaje puede no ser solamente de contenido, puede ser de valores, puede ser de información distinta de la cátedra. Y también sirve eso, suma, por supuesto que sí. Y sí, también uno arriesga su tiempo, pero más que arriesga su tiempo, es uno dedica su tiempo. Y vemos que ese tiempo cada vez que nos vamos siendo más grandes, es más corto, o sea, es más acotado, cada vez tenemos menos tiempo para dedicar a las cosas, entonces queremos hacer las cosas más rápidas. Y por tanto estudiamos menos y nos dedicamos menos. Y puede ser que caigamos en el error de hacer cada vez las cosas más mal, o por lo menos no tan bien. Y eso ya es un error. Y ahí nosotros vemos como la curva esa está bajando. Y cuando baja esa curva, esto no quiere decir, che, no salgan una noche y se agarran un buen pedo que al otro día no sirvan para nada. No, porque también es aprendizaje, porque también les va a servir, che, van a prometer a Dios y medio mundo que no van a querer hacerlo nunca más y a la noche lo van a volver a hacer. Pero es un aprendizaje también, porque van a aprender sobre, por ejemplo, qué tomaron, qué hicieron, qué no hicieron. ¿Cuántas veces ustedes se van a... El derecho de acceso y permanencia en un local. ¿Cuántas veces nos indignamos en las redes sociales porque, discriminaron en un boliche? Pero alguno realmente se puso a estudiar a ver si eso es posible o no es posible. Si se estipularon las normas cuáles tienen que ser para decir, bueno, ¿por qué yo no quiero que Javier Roy ingrese a mi lugar? ¿Sí? ¿O por qué yo lo tengo que sacar a Javier Roy de mi lugar? Si eso es un parámetro normal para todos y no es discriminatorio, está bien. ¿Sí? Pero hay que establecer esos parámetros de entrada. ¿Mm? Pero bueno, así hay muchos aspectos en los que se puede dedicar. Mi exposición también, por mis trabajos sobre todo por la justicia, no me permite hacer videitos de YouTube y TikTok y esas cosas que, primero, no lo sé hacer, y segundo, que tampoco va tanto con mi perfil en la justicia. No lo considero que esté mal, porque si suma y aporta a la educación, bienvenido sea, pero no es tanto mi perfil. Yo hago escuelita de otra forma, y de sentarme con alguien y poder hablar y tomar un café y explicar, che, escuchá, lo que vos estás haciendo, tenés que tener cuidado, tenés que pensar que o con ustedes, o en las conferencias, o fuera. Bueno, dicho esto, algún día voy a escribir, algún día, o por lo menos voy a sumar todos mis escritos, más escritos, y poder compilarlos y hacer un libro. Y se van a enterar porque lo voy a publicar. No es tampoco tan difícil, hoy por hoy se necesita tiempo. Y el dinero no es un limitante, porque no es tan caro tampoco producir o imprimir un libro. Bueno, yo les decía entonces, ahora que ya estamos más, que en esta clase nosotros vamos a finalizar la unidad 3 y vamos a avanzar con la unidad 4. Para ello, con la unidad 4 nosotros vamos a hablar de lo que yo les mandé, esos 3 archivos en PDF que les mandé, ¿sí? Que son notas de cátedra, son escritos míos. Y ahí van a tener ustedes la posibilidad de leerme, no de leer a un autor, sino de leerme a mí, ¿sí? De cómo yo escribo. No es fácil entender a una persona a veces, cómo escribe.
Bueno, vamos a compartir la pantalla un segundo para poder finalizar la unidad temática número 3 y vemos mi pantalla. Acá nosotros vemos un PowerPoint. Este PowerPoint tiene ya sus añitos, por lo tanto vamos a ver que estamos refiriéndonos al Código Civil y al proyecto. Ese proyecto es el Código Civil y Comercial hoy. Esto, si no me equivoco, lo hice en el 2014, sigue estando plenamente vigente porque lo fui acomodando con los artículos y demás, pero siempre lo destaco que esto fue uno de los temas de exposición al momento de rendir para la cátedra, al momento de presentarme para el concurso de profesor adjunto. Este fue uno de los temas que salió sorteado y por supuesto que este material también fue expuesto. Bueno, claramente ustedes ven que todos los colores y el formato y las fotitos no fueron elegidos por mí. Yo quería el contenido, si era por mí era un fondo negro con letras blancas o al revés y era suficiente, pero tuve asesoramiento de una pareja mía en su momento y ella me facilitó los conocimientos para poder ser más accesible a la vista, me dijo él. Yo le dije el contenido está, pero bueno. Acá vamos entonces con el concepto. Esto es para hacer nada más que una síntesis, un recuerdo de lo que nosotros vimos, porque ya hace rato que no nos veíamos. Imagino que habrán extrañado las clases de Derecho Empresarial, tuvieron un viernes de descanso. Estuve a punto de decirle, vamos a juntarnos igual y vamos a avanzar, pero dije, no, la verdad que tampoco era justo ni para mí para dedicarnos tanto. Bueno, fíjense que ahí dice Código Civil anterior, esto fue modificado, el 1137, y del otro lado encontramos el 957 del Código Civil. O sea, estamos hablando de las definiciones de los contratos. Acá nos estamos refiriendo a las definiciones de los contratos. Y lo que ven en negrita, resaltado, es las dos posiciones. ¿Se acuerdan que yo les explicaba a ustedes y después les terminaba haciendo una pregunta diciéndole, sí, pero de las dos formas, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Una de las dos es incorrecta? ¿Las dos son correctas? ¿Qué? Y bueno, ¿cómo íbamos avanzando? Si nosotros nos manejábamos con el concepto de Código Civil, nosotros recordamos que el Código Civil establece que hay contratos cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre, y aquí empieza la negrita, lo destacado, una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Y por el otro lado, el 957 del Código Civil y Comercial de la Nación habla del contrato jurídico como ese acto jurídico, ¿sí? Es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Los dos nombres que ustedes ven ahí son, en realidad, dos nombres de cada lado, son dos doctrinarios, perdón, dos a nivel nacional y dos a nivel provincial, Chaco y Corrientes, respectivamente, y que tienen su cabida a nivel nacional. Guillermo Borda, autor de la reforma más grande que sufrió el Código Civil, el Código Civil a secas, perdón, Mosete Turrasco, uno de los civilistas más conocidos que tenemos en Argentina, y del otro lado, ya más actualizado, más ayornado, encontramos a la doctora Kess, que fue camarista en la Justicia Provincial nuestra, profesora de contratos de la UNED, profesora mía, y el doctor Rinesi, una institución en la facultad de la UNED por los años y trayectoria también ahí, que se encuadraban en el acto jurídico, en el contrato como un acto jurídico. En cambio, los otros dos ejemplos son meros ejemplos nomás, así como esto encontramos muchísimos doctrinarios que se encuadraban en la declaración de voluntad común. Bueno, para hacerles saber, primero, antes de entrar en la clasificación que da el Código Civil, nosotros vamos a ir viendo debajo de cada clasificación, biclasificación, o sea, cada clasificación trae dos, ¿sí?, partes, vamos a ir encontrando los artículos en los que se encuentran, pero es necesario remarcar que si bien el Código Civil y Comercial, tal como lo hacía el Código Civil, no de la misma manera, pero sí lo hacían ambos, hace una enumeración de las clasificaciones de los contratos, esta enumeración, esta clasificación no agota a todos los tipos de contratos. Entonces nosotros vamos a ver que encontramos clasificación que se encuentran dentro del código, contratos que se encuentran dentro del código, encontramos contratos que no se encuentran enumerados como clasificación dentro del código. Esto es lo que hace el Código Civil y Comercial y el Código Civil anteriormente, únicamente es a modo de explicación, o sea, de explicación de contenido. Bueno, la primera clasificación que encontramos es unilaterales y por el otro lado bilaterales o multilaterales. Los unilaterales, ya la palabra, fíjense que todas las palabras le va a ir dando la idea de qué es. Unilaterales, aquellos que al momento de la celebración, de celebrar el contrato, ¿sí?, solo hacen nacer obligaciones para una sola de las partes intervinientes. Esto yo les había preguntado la clase anterior, y si no, sí, fue Ayelen Dodor quien largó el concepto de donación, que no, ustedes no podían sacarlo, y bueno, y ella fue quien largó ese concepto como ejemplo, ¿sí? La donación, la fianza, el comodato, hacen nacer obligaciones para una sola de las partes. ¿Cuáles son las obligaciones, o de qué parte nacen las obligaciones en la donación? De quien entrega el bien.
¿sí? La fianza lo mismo, de quien se obliga a responder ante un eventual no cumplimiento de otro sujeto, ¿sí? Enfrente, en la vereda enfrente, como la otra clasificación aquí, encontramos a bilaterales o multilaterales. Ya se refiere a que al momento de su celebración engendran, o sea, hacen nacer obligaciones para todas las partes intervinientes. Y estos son la mayor cantidad de contratos. Ejemplo, compra-venta, permuta, locación de cosas, locaciones de servicio o locaciones de obra. ¿Sí? Contrato de locación de servicio, contrato de locación de obra son contratos que se utilizan malmente en la administración pública por el Estado para contratar empleados. Esto lo encontramos en el artículo 966 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esta es mi forma, como ustedes ven ahí, CCICN, es mi forma de abreviarlo. También lo pueden hacer sacando la I y escribiendo todo con mayúscula CCCN. ¿Sí? Al momento del examen no abrevian, están tipeando, así que pueden escribirlo igual de rápido. Hablando de examen, una aclaración. Les di tiempo para que los que no estaban en condiciones todavía por las cuestiones administrativas puedan regularizar su situación. Ayer estuve hablando con Patricia y solamente 3 de ese conjunto de alumnos regularizaron. Ya las notas no fueron cargadas y no se pueden cargar. Así que, lastimosamente, los que rindieron y no encuentran su nota, ya saben por qué es. ¿Sí? Bueno. Después de eso encontramos la siguiente clasificación, que es a título oneroso o a título gratuito. Cuando hablamos de título oneroso nos referimos a que las ventajas que procuran, o sea, que se crean a una de las partes, no le son concedidas por la otra, sino por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Como dice ahí, hay una contraprestación que le sigue a la prestación. Nosotros lo veíamos que hablábamos de obligación, inclusive cuando hablábamos de derecho también. Compra-venta, permuta, locación. ¿Cuál es la prestación? Entregar el dinero. ¿Cuál es la contraprestación? Recibir la cosa que yo estoy comprando. ¿Sí? O si vamos a un contrato de locación, a que me entreguen, por ejemplo, el inmueble. ¿Sí? A título gratuito es lo contrario. Aseguran una ventaja independientemente de toda contraprestación. Entonces, acá estamos hablando de una liberalidad, estamos hablando de un beneficio que se da a algo por nada. O sea, no se espera una contrapartida o una contraprestación. Por ejemplo, la donación, como veíamos antes, el depósito y el comodato. Artículo 967 es donde encuentran ustedes para poder leerlo después. Aclaración. Siempre que encuentren ustedes un contrato, lo van a poder ubicar en varias clasificaciones. No es que hay contratos que están en una clasificación nomás. Hay contratos que están en varias clasificaciones, como nosotros vimos, por ejemplo, donación o compraventa, que lo vemos repetido, ¿sí? Y eso es correcto, está bien que se hace. Conmutativos o aleatorios es la siguiente clasificación. Conmutativos son los que al momento de su celebración, las partes ya conocen las ventajas y las pérdidas, o sea, los beneficios y las pérdidas patrimoniales que les va a traer aparejada la ejecución del contrato. Por ejemplo, la compra-venta. Yo ya sé cuánto dinero tengo que entregar para recibir el bien que yo estoy queriendo adquirir. Lo mismo con la locación. Ya está todo dispuesto al momento de la celebración. No hay ninguna sorpresa, digamos, después. En cambio, los aleatorios son contratos que al momento de su celebración, una o ambas partes desconocen las ventajas o las pérdidas patrimoniales que le puede deparar el negocio. El juego de azar o apuestas. Esos son contratos aleatorios, son ejemplos más grandes. Ustedes me dirán, pero pará, ¿no se hacen contratos? Sí, cuando yo voy a una quiniela y juego a la quiniela, juego a la poseada, juego a, no sé, juego al 15, a lo que sea, y me voy con el comprobante, o sea, con mi tipecito de haber jugado, ahí tratamos un contrato. Es un contrato aleatorio. Porque si bien yo soy consciente de cuánto aposté, o sea, cuánto entregué de dinero, yo no sé si voy a ganar o no. ¿Sí? Si nos trasladamos eso a, por ejemplo, una sala de casino, lo mismo sucede. Cuando yo compro la ficha, si ya no me dan comprobantes, yo ya estoy ahí, estoy en el lugar, siendo filmado, con testigos y demás, y estoy jugando. Yo no sé cuando pongo la ficha en el tragamonedas si voy a ganar o no voy a ganar. O cuando se tira la ruleta, si ganaré o no ganaré. O si estoy jugando las cartas o lo que sea. No sé si hay alguno que le gusta jugar. Esto lo encontramos en el artículo 968 del Código Civil y Comercial de la Nación, y para que ustedes tengan en cuenta, alea viene del latín que se refiere a suerte. ¿Sí? Es una forma de llamar a la suerte, la alea. Bueno, contratos formales y no formales. También vimos esto cuando hablamos de contrato y cuando veíamos obligaciones. Los contratos formales son los que requieren para el cumplimiento de cierta formalidad conforme a la ley o la voluntad de las partes, que eran los que nosotros hablamos los contratos de forma ad solemnitatem. ¿Recuerdan? Bueno, ¿cuáles pueden ser esos ejemplos de las formas? Testigos, escribano público, un oficial público. El ejemplo, la compra-venta de un inmueble, la compra-venta de un vehículo, la compra-venta de una lancha.
que requiere ciertos actos solemnes. Otro ejemplo que nosotros decíamos era el testamento, otro ejemplo que nosotros hablamos era el matrimonio. ¿Sí? Adoptar también podemos unir, que eso nunca hablamos, adoptar también podemos decir como un acto jurídico que es formal, acto jurídico, no un contrato, porque no hay un contrato de adopción, no es que yo le hago firmar, che, yo te adopto a vos, te quiero, no, eso no pasa. Bueno, los no formales, otra partida de los formales, son aquellos contratos cuya celebración no está sujeta a formalidad alguna, y estos son los mayoritarios, compra-venta de una cosa mueble no registrada. ¿Mm? Artículo 969 es la ubicación donde ustedes lo encuentran a estos dos contratos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Profe, Ah, le sí, interrumpo. En los sí, contratos no formales entrarían, por ejemplo, los boletos de compra-venta también, que son no, tipo... Ah, porque los boletos de compra-venta son para contratos formales. bien, bien. Pero lo que sucede ahí es, cuando vos usas un boleto de compra-venta, ¿para qué finalidad? Porque si vos vas a usar un boleto de compra-venta para, por ejemplo, comprar un celular o Claro, una una bicicleta, bici, sí, claro, eso no es formal, porque vos lo estás claro. haciendo porque las partes se ponen de acuerdo, pero no te exige el código, ¿sí? No te exige Claro. la legislación. En cambio, si vos el boleto de compra-venta lo usás, por ejemplo, para una compra-venta de vehículos, o como paso previo, como tiene que ser para la compra-venta de un inmueble, ahí sí, claramente forma parte de un contrato formal, ¿sí? Perfecto. Gracias. Bien, los nominados o los no innominados también son conocidos como contratos típicos y atípicos. ¿Típicos por qué? Porque son comunes, no, típicos porque están tipificados. Tipificados significa que están en el código, o sea, están escritos en el código. Hablar de un contrato típico o un contrato típico, perdón, atípico son los contratos que se encuentran o que no se encuentran en el código, respectivamente. Los nominados o típicos son entonces aquellos que la ley los designa bajo una denominación especial y los regula. Compra-venta, locación, mutuo, ¿sí? En cambio, los innominados o los atípicos son aquellos que no están regulados, ni tampoco la ley le da un nombre especial, o sea, una denominación especial. Por ejemplo, el contrato de hospedaje, el contrato de garage, el contrato de publicidad, como tienen ustedes, o de franchising. Esos contratos no están nominados, pero no implica que no existan, sino que solamente no están nominados, no tienen un nombre especial, pero sí pueden llevarse adelante. ¿Sí? Esto lo encontramos en el artículo 970 del Código Civil y Comercial de la Nación. Otra clasificación, y fíjense que acá ya cambió el nombre, porque nosotros íbamos viendo clasificaciones del Código Civil y Comercial de la Nación, a partir de la filmina esta que viene, ya estamos viendo otras clasificaciones, pero son clasificaciones dadas por la doctrina. ¿Sí? Consensuales y reales. Consensuales son los que quedan concluidos, los contratos quedan concluidos desde que las partes manifiestan su consentimiento. Consensual, consentimiento. El ejemplo es la locación. Y los reales, los que además del consentimiento requieren la tradición de la cosa. Por ejemplo, el comodato, el mutuo. ¿Sí? Una compraventa también podría ser aquí. ¿De ejecución inmediata o de ejecución diferida? Bueno, de ejecución inmediata, aquellos que son aquellos que deben ejecutarse inmediatamente, right now, ya mismo, ¿sí? Sus efectos se desencadenan al momento de su celebración, una compraventa. A ver, yo quiero el celular de Ángel, entonces le pago el dinero y Ángel me da su celular. Listo, ya está el efecto, ya finiquitó, ¿sí? En cambio, los de ejecución diferida son aquellos que están sujetos a un término. Esto significa que sus efectos se producen no al momento de la celebración del contrato, sino en una fecha posterior. Y el ejemplo también puede ser una compraventa, solo que en vez de hacerlo ahora, es una compraventa a futuro, o sea, a plazo. A ver, Ángel, supongamos que, seguimos con Ángel, que creo que está ahí abajo mío nomás, seguimos, y Ángel es importador de cámaras fotográficas. Entonces, bueno, hacemos un contrato de ejecución diferida en el cual Ángel, en el plazo de 30 días, me va a traer la nueva Nikon X10. Perfecto. ¿Cuándo va a ser el efecto? ¿Cuándo va a cumplir el efecto de este contrato? En el plazo establecido, en la fecha establecida. ¿Sí? De ejecución instantánea, o por el otro efecto tenemos de tracto sucesivo o de cumplimiento continuado o periódico. ¿Mm? Cuando encuentran o, ustedes lo pueden llamar de alguna de esas formas, no hace falta que lo llamen de todas las formas. De ejecución instantánea, acá con lo que comporta el cumplimiento es de una sola vez, de un modo único e integral. Integral se refiere a total, ¿sí? Ya sea de manera inmediata o diferida. No se confundan con la clasificación anterior. Inmediata o diferida. Una compra-venta de manera inmediata o a futuro, pero en la que se paga el valor total. En el ejemplo que hablaba primero, de comprarle el celular a Ángel, yo le pago el valor total ya, ahora, y me llevo ya el celular de él. En el segundo ejemplo, cuando veíamos la compraventa a futuro de la cámara esa, bueno, yo le voy a pagar el valor total, ¿sí? Y va a ser de ejecución instantánea, pero, a su vez, de ejecución diferida. ¿Por qué? Porque me va a entregar, va a cumplir la totalidad de los efectos al momento del plazo.
Espérenme que voy a abrir el chat que escribieron. Bueno, Franco, no hay problema. Y la otra clasificación de tracto sucesivo o de cumplimiento continuado o periódico, acá encontramos que los efectos se prolongan en el tiempo y las prestaciones a cargo de una o de ambas partes son de carácter continuado o repetido. Por ejemplo, la locación, un contrato de alquiler, ¿sí? Imagínense, un contrato de alquiler, no van ustedes y le ponen todo el choclo de dinero el primer mes de alquiler, o cuando ustedes firman el contrato, sino lo que se van estableciendo cánones locativos, pagadero mensualmente, o bimensualmente, o trimestralmente, como ustedes quieran, pero de manera continuada, ¿sí? Podría ser similar si yo compro, por ejemplo, un equipo de música en una casa de electrodomésticos donde me hacen un crédito a sola firma, donde yo tengo que ir a pagar todos los meses la cuota allí. O lo que sucede con las tarjetas de crédito, ¿sí? Que yo voy pagando las cuotas. Eso es de tracto sucesivo, también llamado de cumplimiento continuado o periódico, porque se va dando en el tiempo. Continuamos con la otra filmina. Principal y accesorio, también lo hemos hablado de esto. Principal, el contrato principal es el que, por su existencia, no depende jurídicamente de otro. ¿Sí? No depende de otro. Para existir, para vivir, no depende de otro. Por ejemplo, la compra-venta, la locación. ¿Sí, Matías? ¿Vos querías decir algo? No se apretó sin querer. Ah. Y los accesorios, entonces, al contrario sensu, sentido contrario, dependen, sí dependen de otro, el cual es su razón de existencia. Y, como se dice, al desaparecer el principal, desaparece el accesorio. ¿Sí? No puede existir un contrato accesorio sin un contrato principal. Muere el principal, me refiero, se agota el principal y desaparece inmediatamente el contrato accesorio. ¿Cuál es un ejemplo? La fianza, un contrato accesorio. Esa persona que dentro del contrato aparece como asegurador de un pago. Vamos al contrato de locación, de alquiler. Yo alquilo un inmueble a tal persona. Pero en el contrato ponemos que si yo lo pago, le pueden exigir el pago a mi fiador. ¿Sí? Ese es un tercero garante, como se conoce en la jerga comercial o mercantil. Es el garante, es el que va a aparecer en juego recién cuando una de las dos partes entra en falta, el deudor. El deudor no paga, en el ejemplo yo no pago, pueden reclamarle el pago al garante. Sean muy juiciosos si es que salen de garante alguna vez. De disposición, la última clasificación de disposición. Profe, ese consejo es otro de los que valen mucho. Otro de los que vale muchísima plata. Muchísima plata. Yo todavía no fui garante de nadie, imagínense. Tampoco pedí que nadie sea garante mío. Me forcé más todavía para poder hacerlo. Pero bueno, hay veces que no hay vuelta que darle. Pero si van a hacerlo, lean bien el contrato que ustedes están firmando. Porque a veces no es tan así como yo le pinté. ¿Okay? Así como yo les dije, que cuando no paga el otro, ahí te van a buscar a vos. No, a veces ya te pueden ir a buscar, porque lo dice el contrato, te pueden buscar a vos directamente. O te piden pagares, por ejemplo. Y uno dice, pero sí, pero es mi amigo, es mi novia, es mi hermano, y sí, ¿cómo no le voy a salir adelante? Y yo tengo recibo de sueldo y él no, y bueno, sí. Bueno, después vayan a buscar sus lágrimas al fondo de su billetera cuando no tengan nada dentro. ¿Sí? Hay que ser muy cuidadosos. No digo que no lo sean, sino que sean cuidadosos, como todas las cosas. Háganlo si quieren realmente, pero sean cuidadosos. ¿Sí? Y siempre tengan asesoramiento. Y siempre busquen un asesoramiento distinto al que le brinda la misma persona que quiere que sea su garante, porque ese no le va a decir, no, che, no, son bonitos estos, te van a ni te van a, no, vos ni aparecer acá, vos te vas a firmar y listo. Nunca más. Bueno, conozco varios casos de que están ahí, están pagando 2 o 3 alquileres donde no viven siquiera porque salieron de garante. De disposición y de administración también lo hemos hablado. De disposición significa que estos contratos disminuyen. Hablar de disminución implica también puede ser un aumento, ¿sí? O sea, modifican sustancialmente el patrimonio de una de las partes. Una compraventa, ¿sí? Sustancialmente va a modificar el patrimonio de una de las partes. ¿Cuál? El que lo vende. Yo tengo el celular este acá parado sin hacer nada, bueno, lo vendo a 10.000 pesos, perfecto, está modificando mi patrimonio sustancialmente. De administración, por contrario sentido, son los que tienen por finalidad hacer producir a los bienes los beneficios que normalmente pueden obtenerse de ellos, respetando su naturaleza y su destino. El ejemplo es la locación. Debería haberlo borrado para preguntarle a ustedes a ver si se le ocurrieran cuál puede ser un bien que traiga frutos. No necesariamente vamos a hablar de un árbol, que también puede serlo, pero un inmueble puede ser. También puede ser un auto, alquilar un auto. ¿Sí? El fruto, o sea, el beneficio que se obtiene de eso, es un beneficio que normalmente puede obtenerse. No se está destruyendo la propiedad o el vehículo para obtener ese beneficio. Y el beneficio es un contrato de administración,
Ahora, si yo hablo, por ejemplo, de un contrato de compra-venta del inmueble ese, ya es de disposición. Lo que sucede es que yo estoy sacando, disponiendo de ese bien del patrimonio. ¿Va a ingresar dinero? Puede ser que ingrese dinero, o puede ser una donación y que no ingrese nada a cambio. ¿Sí? En cambio, los de administración, yo no estoy quitando ese bien de mi patrimonio, sino lo que estoy haciendo es haciéndolo producir los beneficios propios. Animales también pueden ser. Bueno, este PowerPoint se los voy a mandar yo el fin de semana. Si no, se los llevo a mandar, por favor, a alguno, recuérdemelo en el transcurso de la semana y yo se los mando cuando me siento en una de mis clases, ¿sí? Para que ustedes puedan tener el breve resumen y sobre todo tan colorido, de estudio. Nada de lo que está puesto ahí no van a encontrar ustedes en lo que yo dije, o sea, en las explicaciones que yo di hoy, como en las anteriores y como vamos a ir viendo, también están en los libros y por supuesto que están en el Código Civil y Comercial de la Nación, por eso está enumerado cada clasificación que ustedes lo encontraban ahí. Bien, vamos a hacer, antes de avanzar con la unidad temática 4, para ir cerrando la unidad temática 3, vamos a hacer una aclaración. Respecto al final, ya se estableció que las mesas nuestras de derecho empresarial van a ser el 10 y el 17. Esto puede sufrir alguna modificación, sépanlo. 10 y 17 de diciembre a las 14 horas. No van a ser a las 19, van a ser a las 14 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque saben que tengo varias materias y se junta con Fundamentos de Economía 1 que tengo que tomar a las 19. Así que vayan preparándose, esa es la fecha, y creo que ya se los dije, van a ser presenciales. Así que vamos a volver a vernos en ese momento. Si todo sigue normal y todo sigue evolucionando como está, ese es el plan, veremos después qué pasa. La modalidad saben que es oral, siempre oral, eligiendo ustedes una unidad temática de la que hablan, y si pasa, yo les haré preguntas. Pero eso vamos a dejar para hablar más adelante. Lo único que yo quería hacerles saber es que el horario es a las 2 de la tarde. Como yo les dije, ya que podía verse afectado. Siempre se ve afectado. Bueno, ya con esto vamos a dar por finalizada la unidad 3. No la clase, la unidad 3. ¿Sí? Y vamos a dejar estos minutitos que ustedes necesitan para hacer alguna consulta con el temario dado. ¿Quedó algo en el tintero que no les terminó de cerrar? ¿Quieren alguna explicación más? ¿Algunos ejemplos más? Con respecto a toda la unidad. No es el fin del mundo, podemos hacerlo más adelante, pero es para cerrar ya la unidad. Profe, en el parcial 2 va a entrar unidad 3, 4 y 5, ¿o cómo es? Hasta lo que lleguemos. Ah, Probablemente unidad 5 sí, tal vez unidad 6 no. No. O lleguemos a la mitad de la 6, pero eso va a ser a lo que lleguemos. Lo que no lleguemos va a ser dado también, porque no sé por qué arman así, pero queda una clase colgada al final, no me sirve para nada, pero bueno, y ahí termino de dar generalmente esa media unidad de la unidad temática 6, que vemos marcas, designaciones y patentes. ¿Sí? Por lo tanto, eso es evaluado al final. Si ustedes eligen esa unidad, o, ¿sí? Yo ese día quiero hacerle alguna que otra preguntita. Pero es dado y es tomado, pero en el final. Tal vez, si el calendario no permite, eso pueda integrar el recuperatorio del segundo parcial, pero depende muchísimo de cómo lleguemos. Eso lo vamos a ver al momento. No puedo prever yo, porque yo estoy seguro que hasta la unidad 5 vamos a llegar. Bueno, entonces cerramos la unidad temática número 3, ya Profe, avanzamos. una pregunta. ¿Sí, Gaspar? Lo que yo no entendí bien es cuando estábamos hablando de contrato, las formas ad solemnitatem y la otra que era ad probationem. Bien, bien. Las formas para hablar de los contratos, como hablamos de las obligaciones, pueden ser vistas desde el punto de vista ad solemnitatem, les escribo acá en latín, a mayúscula, ad solemnitatem, y ad probationem. La primera forma, la ad solemnitatem, se refiere a que requiere de algún elemento o forma particular para que se dé el contrato o el acto jurídico. Ese elemento es un elemento como nosotros conocemos como una condición sine qua non. Si no existe ese elemento, no podemos hablar de ese acto jurídico, no podemos hablar de ese contrato. Vamos al ejemplo del matrimonio. Si no están los testigos o no fue realizado, perfecto Franco, si no fue realizado frente a un oficial público, ese contrato, ese acto jurídico no existe. El otro ejemplo más claro, una compraventa de inmueble. Si esa compraventa de inmueble no fue realizada ante un escribano público, que es quien actúa, quien oficia como oficial público, ese acto jurídico no existe. En cambio, del otro lado, en la otra vereda, encontramos las ad probationem. La forma ad probationem lo que viene a probar, valga la redundancia, a acreditar, es que el acto existió. ¿Cómo vamos a probar? Por ejemplo, con el contrato escrito. Acá no se requiere de ninguna forma especial
que hace al acto jurídico o al contrato propiamente dicho, sino que es una forma de probar el acto jurídico, pero no es un requisito sine qua non, o una condición sine qua non. Ahí encontramos la mayor cantidad de actos jurídicos, la mayor cantidad de contratos. Por ejemplo, una compra-venta común de un bien mueble no registrable. Allí no necesitamos ningún tipo de prueba para acreditar el hecho, para decir, sí, realmente el acto jurídico vale. Lo que sí nos va a servir, por ejemplo, el contrato escrito, es para poder replicar ataques jurídicos después. Supongamos de que vi una bici en el market de Facebook. Perfecto, me gustó, me cerró el número, no tenía mucha pinta de ser de dudosa procedencia, compré. Firmamos un contratito. ¿Sí? Firmamos un contratito donde vos, Gaspar Flores, me vendés esta bicicleta, vos firmás. Listo. Entonces, si mañana me cae el dueño o me cae la policía a patearme la puerta, yo tengo el contrato. Y digo, sí, está bien, es cierto. Yo no la compré en el local, no tengo factura para poder demostrártelo. Pero sí tengo el contrato de que Gaspar me lo vendió a mí. Es más, te puedo adjuntar, por ejemplo, también la conversación en chat o de WhatsApp que yo tuve con vos. Te filmé cuando vos me trajiste la bici. O tenía unos amigos ahí que estaban esperando para hacerme la aguante por la duda de que vos sí sea medio dudosa procedencia. Esos son elementos que te ayudan a acreditar el contrato, pero que no son necesarios. Nadie va a decir, che, no existió ese contrato. No, sí, existió. Lo que no existió fue un elemento formal que lo requiere. Esa es la diferencia sustancial entre ad probationem y ad solemnitatem. Podemos hacer una vuelta de rosca más diciendo que las pruebas, o sea, la forma ad solemnitatem van a ser al contrato. Sin ellas no existe contrato. ¿Sí? En cambio, las pruebas, o la forma ad probationem, lo que va a hacer es acreditar ese contrato, ese acto jurídico. ¿Sí? No podemos hablar nosotros de una compra-venta de un vehículo automotor si no encontramos el 08 firmado por las partes, certificado por escribano, que lo hayan metido en el registro de la propiedad del automotor, que se haya iniciado el trámite. Sin eso no podemos hablar de una compra-venta de un vehículo. Podemos hablar de una cesión de derechos, podemos hablar de otro contrato, o otros actos jurídicos, pero no podemos hablar de una compra-venta de vehículo. Lo mismo si nos trasladamos a la compra-venta de un inmueble. Si no se realizó ante un escribano público, y ese escribano público confeccionó el boleto, confeccionó sobre todo la escritura pública y da fe del acto, no podemos hablar de eso. Hoy por hoy es hasta obvio saber estas cuestiones porque sí, estamos hablando de, sobre todo, operaciones de actos jurídicos de un valor monetario más alto. Pero tal vez, si nos vamos al interior o a un paraje medio alejado de la sociedad, y sobre todo de los conocimientos, se intenten realizar operaciones de compraventa de terrenos, o sea, inmuebles, sin la participación de un escribano público. Y claramente eso es inválido. Y hay un dicho en el derecho que es que el que paga mal paga 2 veces. ¿Bueno? El que paga mal va a perder la propiedad. Es como que yo le diga a ustedes, sí, mirá, chá, Estrella, vení, tomá, acá está la llave de mi camioneta, llévatela, pagámela a 2 palos y llévatela. Listo, nos vemos, chao, me dio los 2 palos, se fue. 911, me acaban de robar la camioneta, una modelo, se fue por allá, era una femenina, listo. El que hace mal las cosas de entrada ya va a sufrir las consecuencias. ¿Sí? ¿Te quedó más claro ahí, Gaspar? Y a todos, obvio, porque para todos. Sí, profe, sí entendí, anoté todo, muchas A gracias. mí lo que no me quedó muy claro fue el solemnitatem, pero el otro sí. El solemnitatem es que el elemento fundamental hace al contrato. Son elementos que sí o sí tienen que existir. Si no existen ese elemento, no existe el contrato. Y cuando yo hablo de contrato, acá usted ponga una barra, que también me refiero al acto jurídico. Si no existe ese elemento, no existe el acto jurídico. ¿Sí? Por lo tanto, puede ser atacado. Puede pedirse la devolución del bien, por ejemplo, como yo le digo en el ejemplo de que Ana cuando se lleva mi camioneta. Y del otro lado, no es necesario. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, a todos les mandé por correo 3 archivitos, 3 documentos en PDF para comenzar la unidad temática número 4. Nosotros en la unidad temática número 4, cuando le empecemos ahora ya mismo, vamos a ir viendo que dejamos de lado ya, seguimos en derecho civil, pero en realidad vemos cómo ahora se empieza a hermanar, sobre todo por la unificación con el Código Civil y Comercial de la Nación, con el derecho mercantil. Hablar de derecho mercantil hoy es una apreciación muy correcta, pero hace un par de años, y todavía se sigue refiriendo la población general y los abogados también, de hablar de derecho comercial. Hablar de derecho comercial es lo mismo que hablar de derecho mercantil. Al oído y a la lengua suena más lindo derecho mercantil. Díganme que no, es obvio que sí. Pero entonces nosotros vamos a ver cómo se fue cambiando el paradigma, y cómo este cambio de paradigma, que en realidad me refiero a la unificación del Código Civil y Comercial, impactó en la vida comercial.
Antes teníamos dos códigos separados, yo les dije. Código civil por un lado, que regía la vida del hombre a pie, del ciudadano a pie. Y por el otro lado encontramos el código de comercio, más chiquito, poco menos de la mitad de artículos, pero ¿qué hacía el código de comercio? Perdón, más chiquito, un poquito más chiquito, no mucho más chiquito. ¿Qué hacía el código de comercio? En realidad regía la vida de los comerciantes. Y se hacía hincapié en eso, en dos cosas fundamentales. En el acto de comercio y en el código. Perdón, y en el comerciante, ¿sí? Eso hacía hincapié el código. En el acto de comercio y en el comerciante. Al punto que el código hablaba de qué era acto de comercio. Es una enunciación meramente enunciativa. Para que ustedes me entiendan. Hay dos tipos de enunciaciones en el derecho. Por un lado encontramos las enunciaciones enunciativas, valga la redundancia, ¿sí? Enunciaciones meramente enunciativas, también lo llaman los autores. Y por el otro lado encontramos las enunciaciones taxativas. ¿Qué es cada uno? Cuando hablamos de enunciaciones enumerativas, yo les digo, esta noche vamos a tomar Fernet, vamos a tomar cerveza, vamos a tomar vino, vamos a tomar vodka. Y también podemos tomar algo más. Enuncio meramente lo que vamos a hacer. En cambio, en la enunciación taxativa, yo digo, esta noche vamos a tomar Fernet, cerveza y vodka. Listo. Nada más que eso. ¿Sí? No se admite la incorporación de otros elementos más. Acá nosotros vemos como el código, la mayoría de las veces se refiere a enumeraciones enunciativas. Ejemplo de esto, como vimos, la clasificación de los contratos. Son meramente enunciativas. ¿Por qué? Porque existen más, y las vimos, otras clasificaciones que lo daban la doctrina. ¿Sí? Así ustedes entienden cuando yo me refiero a enumeraciones enunciativas, o también llamadas meramente enunciativas, y de la vereda del frente, enunciaciones taxativas. Lo taxativo es lo que está, y nada más que eso. No se admite nada más que eso. ¿Sí? Bueno, vamos a ir entonces a descargar. ¿Tienen a mano los 3 archivitos que yo les mandé? ¿Sí? Vamos a hacer una lectura. Sí, bro. A ver, vamos a ver. Vamos a comenzar por dándole un orden. Esperen que se me perdió la carpeta. Denme un segundo. Notas de cátedra. Perfecto. Bueno, la primera nota de cátedra que vamos a leer es la que tiene el nombre más largo, que dice, todas las notas de cátedra comienzan iguales, notas de cátedra unidad 4, guión, espacio, pero la que dice el derecho comercial luego de la unificación, derecho empresarial. ¿Sí? Esa nota vamos a leer. ¿Alguno quiere leer? Así me hace descansar a mí. Así también yo entiendo, yo puedo escuchar si ustedes están, si se entienden en definitiva. Si no, voy a elegir yo de la pantalla, ¿no? Y sobre todo voy a elegir lo que tienen la cámara apagada. Les doy la chance ahora. ¿Cuál hay que leer, profe? Elija lo que tiene la cámara apagada. Tiago va a elegir, Tiago va a leer. Tiago, porque Tiago sacó un 10 en el parcial y estuvo hasta el último momento. Yo decía, cuando yo leía el parcial de Tiago decía, era tipo, ¡oh, por Dios! ¡Qué bárbaro! Bueno, así era, estaba bueno el parcial. Como otros parciales estuvieron buenos, como la mayoría estuvieron buenos los parciales. Se ve que se dedicaron. O yo explico muy bien, o ustedes estuvieron muy bien. Vamos a decirlo, quiero un poco de ambos, para darnos lujo para... Así que, Tiago, abrí el archivo que se llama, el que volvía a salir de la carpeta, acá está, notas de cátedra unidad 4, espacio, guión, medio, espacio, el derecho comercial luego de la unificación, espacio, guión, medio, espacio, derecho empresarial. Ese es el escrito más básico de los 3 que yo les di. Es más, está diagramado con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Es hasta un cuentito, podemos decir. Tiene flechita, tiene negrita, tiene sangría, está todo armado para que sea más didácticamente entendible. ¿Tiago no está? Uy, qué rápido está bajando la nota, Tiago. Qué problema. Bueno, entonces vamos con... Pues yo leo. Ahí está, agarró un valiente. Justo Cohen, que bueno tener Franco en la cámara. Qué feo esto, evidentemente yo habré sufrido lo mismo del lado de la facultad. Ahora entiendo el placer que le da al profesor. Bueno, ahí leo. ¿Leo todo o leo una? No, empezar el inicio, viste que dice unidad 4. Unidad 4, derecho comercial. Ok. Eso. Te escucho. ¿Arranco nomás? Arranca. Bueno, unidad número 4, el derecho comercial luego de la unificación. Introducción. El presente brevario tiene como finalidad de introducir a los lectores en el análisis de derecho comercial luego del proceso de unificación iniciado en el año 1998 con el anteproyecto de unificación hasta llegar al dictado de ley número 26.994. Ahí Vamos. Vamos a ir analizando así para que sea más claro, si no es como si nada, no entra el contenido. Okay. Brevario, ¿saben qué significa la palabra brevario? Está relacionado a lo breve, es una forma linda de hablar de un apunte.
Hablar de un brevario es hablar de un apunte, pero en realidad un apunte mucho más elaborado, no el apunte ese que toman ustedes en clase nomás, sino un apunte donde hay dedicación, ¿sí? Y fíjense que nosotros entonces acá lo que hacemos es explicarle que el que va a leer, lo que hago yo es explicar que el que va a leer va a empezar a analizar ese proceso. ¿Por qué? Porque una vez me dijeron, cuando yo le exhibí, encima fue uno de los alumnos, uno de sus compañeros, el código no lo tengo en mi biblioteca, tengo que ir a buscarlo. El código es, más o menos, tiene, ¿ustedes vieron a ver un código impreso, código civil y comercial impreso? Creo que Así de sí. grande, es casi como este de grande, más o menos este tamaño tiene. No es grande, para un libro de derecho no es grande. Para un libro de derecho, hablar de grande es como yo le mostraba al Alterini, fíjense la pequeña diferencia entre uno y otro, ¿no? Bueno, esto sí es grande. Y hay obras que son tomos de esto, que vienen 3, 4, 5 tomos de esto. Como nos gusta escribir. Pero es corto. Entonces, una vez yo le muestro, y bueno, cuando nos poníamos a leer todo, yo les daba copias, les entregaba, y me dice, ¿y esto nuestros legisladores tardaron tanto en hacer? Y por dentro me dio un poco de gracia, me sonreí, pero me sonreí medio irónicamente en el sentido de, sí, es cierto, vos lo ven chico, al tamaño de este, pero atrás de esto hay una elaboración muy grande. Hay años y años y años de discusiones estériles, inservibles, y de discusiones productivas. Y de allí viene una obra que es un código civil y comercial unificado, que a nivel de doctrina comparada, me refiero a de doctrina relacionada a otros países, es muy buena, ¿sí? Siempre es mejorable, por supuesto, como toda obra del hombre y de la mujer, es mejorable, por lo tanto se va a ir modificando. Ya fue sufriendo algunas pequeñas reformas. Pero bueno, vemos entonces de que vamos a ver que esto, o sea, el Código Civil y Comercial de la Nación, no es algo que se dio de la noche a la mañana. Dijeron, bueno, che, vos, Ángel, vos trae 50 artículos, Juan Manuel trae 50 más, Matías trae 100, Ana trae 200, Sol trae 300, yo pongo 500 y armamos un código. No, no, no. Hay un proceso de debate. Fíjense que ese proceso de debate duró años, porque estamos hablando de un proyecto iniciado, de un anteproyecto, perdón, iniciado en el año 1998. Ustedes saben que para que el código no deja de ser una ley, no deja de ser una ley nacional. Por lo tanto, antes de ser una ley, ¿qué fue? ¿Qué fue antes de ser Un una ley? proyecto Un de ley. proyecto, Un proyecto de ley. Y antes de ser un proyecto fue un anteproyecto. ¿Sí? una idea, podría ser algo. Exactamente, son como los borradores que se van armando, se van pasando en limpio hasta que ustedes Un llegan brevario, a ¿no? la ley. ¿Cómo? Un brevario era antes. Un brevario, exactamente. ¿Aprendieron algo nuevo? Ahí, ahora pueden decirle a un profesor, cuando ustedes estén estudiando, si no, estoy estudiando un brevario. Vamos a ver si alguno de sus profesores de marketing conoce el significado de las palabras esas. Así pueden hacer los interesantes. Si saben, bueno, bienvenido sea, por supuesto, y si no, ustedes le van a explicar. Bueno, seguid, por favor, Luciano. Ahí sigo. El A segundo modo de párrafo. refrescar conocimientos, es menester recordar que el derecho comercial es una categoría histórica, que aparece en Occidente a fines de la Edad Media, que implica la aplicación de una ley especial diferente a la ley ordinaria civil, a ciertas personas y o bajo ciertas situaciones con la finalidad de dar celeridad y seguridad a los negocios. Ahí para. Esa es la explicación de por qué nace el derecho comercial. ¿Por qué nace el derecho comercial y cuándo nace el derecho comercial? ¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho comercial, en definitiva? El derecho a comprar y vender bienes o adquirir ciertas Como el cosas. ordenamiento, en ese sentido, que dijo Matías. Estamos hablando del comercio. Estamos hablando de comercio. Cuando hablamos de comercio, ¿a qué nos referimos también? A dos cosas. A platita y a celeridad. O sea, a rapidez. Esto también tiene que traer aparejado la seguridad. Porque hay que darle seguridad a la celeridad, así la platita no se va. ¿Sí? Entonces, siempre que nosotros hablemos de derecho comercial, tenemos que saber que nos estamos refiriendo al comercio. El comercio, ¿cómo tiene que ser? Rápido y seguro. Hoy ustedes brindan un servicio de asesoramiento y lo tienen que brindar ya. Una firma que está necesitando su servicio no puede esperar mañana, sí, mirá, escuchá, yo estoy comiendo un asado o estoy preparando el fuego, ahora no te puedo responder. Siempre hay que tener horario de franja horaria laboral, ¿no? No, mirá, me senté a tomar un café con un amigo, te respondo más tarde. Ese cliente voló y fue al otro. Fue a su competencia. La velocidad en el derecho es esencial. La seguridad tiene que acompañarlo. En el comercio es lo mismo. Fíjense cómo la finalidad es eso, es brindarle celeridad, o sea, rapidez, y además de eso, seguridad. Y eso es lo que yo les hago entender acá, ¿sí? Es la aplicación de una ley especial, porque la ley común ordinaria es la ley civil, ¿sí? ¿A quiénes? A ciertas personas, estamos hablando del derecho comercial antes, con el Código Civil y con el Código de Comercio solo, a secas, ¿sí? A ciertas personas que son los comerciantes y o bajo ciertas circunstancias, ciertas situaciones, los actos de comercio, ¿sí? Seguí, por favor, Luciano, con el desarrollo. Okay. Desarrollo. El Código de Comercio ha sido expresamente derogado por la Ley número 26.994
la cual sanciona el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y reforma, entre otras, la Ley de Sociedades. Pausa ahí. Ok. Dentro de los grandes paradigmas que trajo esta unificación del Código Civil y Comercial fue la utilización del vocablo, o sea, del lenguaje, de palabras distintas. ¿Cómo se llamaba antes la hoy Ley de Sociedades? La 19.550, la ley que regula a las sociedades. Yo creo que había leído algo de eso, pero no me acuerdo ahora. Puede ser ley general o algo así, no sé. Ley de Sociedades Comerciales se llamaba antes. Hoy se llama Ley de Bien. Sociedades, o también le decimos nosotros Ley General de Sociedades. General porque abarca las comerciales y las no comerciales. Pero fíjense, ustedes me dirán, che, pero no cambió nada, le sacaron una palabra y le pusieron otra. O le sacaron una palabra sola, depende de cómo queramos usarla. Pero el hecho de cambiarlo, eso es importante. Fíjense que aparte de eso, ahora más adelante yo les doy otros ejemplos de cómo se fue modificando. Los tipos societarios, existen nuevos tipos societarios a partir de la unificación del Código Civil y Comercial, que antes no existían. Entonces, este cambio de paradigma es tan importante que cambió los nombres, los institutos. Hoy hablamos de Ley de Sociedades, a secas, o Ley General de Sociedades, LGS. Antes hablamos de Ley de Sociedades Comerciales, LSC. ¿Cambió el número? No, sigue siendo la 19.550. Pero se refiere a lo mismo, pero actualizado, con más cosas. Esa forma de cambiar, de por qué nosotros antes hablábamos de acto de comercio, hoy ya no hablamos más de acto de comercio, de por qué hablamos antes de comerciante y hoy hablamos de empresario. Hoy el foco, sin ánimo de avanzar demasiado, porque es lo que va a leer Luciano ahora más adelante, es el empresario, es la empresa. Y la empresa es una construcción me refiero a contenido, ¿sí? Bueno, continuamos, Luciano. No obstante, su denominación, el Código Civil y Comercial de la Nación, a partir de... ¿Eso leo o no, profe? C6CN es la forma de abreviarlo, así yo lo abrevio para que sea más rápido, man. Ok. No destina ningún... Bueno, leo de vuelta. No obstante, Dale. su denominación, el Código Civil y Comercial de la Nación, no destina ningún capítulo a la materia comercial, ni hace referencia alguna al acto de comercio, ni a las obligaciones de los comerciantes, ni a los agentes auxiliares del comercio, ni tampoco a la jurisdicción mercantil. Paren ahí, por favor, Luciano. Va a ser medio cansador, pero vamos a hacer así. Fíjense, primer análisis que a ustedes se les puede ocurrir, pero para. El Código Civil y Comercial engloba las dos materias, entonces, Código Civil y el Código de Comercio. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Pero, realmente, según lo que dice este párrafo, en ninguna parte, propiamente dicho, habla de materia comercial, o sea, de materia mercantil. En ninguna parte hace referencia al acto de comercio como era el artículo 8 del Código de Comercio. En ninguna parte se refiere a las obligaciones de los comerciantes. En ninguna parte habla de los agentes auxiliares del comercio. Tampoco habla de la jurisdicción mercantil especial. Y entonces, ¿es un Código Civil y Comercial o es un Código Civil nomás que le pusieron el nombre comercial? No van a encontrar respuesta todavía, porque para eso está esto, para que piensen. Continúa, Luciano, por favor, el tercer párrafo. Un segundo, profe, conecto mi compu con esa batería y sigo. Dale. Le tiro un dato de color. Cuando ustedes encuentran las siglas, ya las reemplazan. Por eso yo puse antes C, C, I, C, N, a partir de este momento, que cuando me refiero a Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora cuando lea Luciano va a decir el C, C, I, C, N, no va a decir el Código Civil y Comercial de la Nación. Ustedes reemplazan eso. Bueno, sigo. Dale. Los profes, entendí lo que dijo recién. ¿Qué Cuando dijo? vos leas CCICN, no vas a leer CCICN, vas a leer Código Civil y Comercial de la Nación. Vas a reemplazar las siglas. Ok. Bueno, el Código Civil y Comercial de la Nación considera a las personas en forma unificada y les clasifica como personas humanas o como personas jurídicas, sin diferenciar entre sujetos comerciales o civiles. Pausa ahí, por favor. Okay. Para un ratito ahí. Okay. Vamos a ir más corto. Fíjense que cada comilla está para destacar algo, para remarcar algo. Fíjense que dice, nuestro código entonces civil y comercial de la nación ahora habla de personas de manera unificada. Solamente las clasifica como persona humana, que son las personas físicas o visibles, ¿sí?, del viejo código civil, y del otro lado encontramos las personas jurídicas, que son las personas de existencia ideal. ¿Recuerdan eso? Unidad temática 2. Esa es la única clasificación de sujetos que hace, de personas que hace. Pero no dice comerciantes, como era que hablaba el Código de Comercio antes, y personas civiles. Continúa desde así mismo. Asimismo, en materia de sociedades, no existe más la sociedad civil, ni tampoco la sociedad comercial, ya que luego de la modificación, la ley número 19.550 cambió su denominación, abandonando la antigua ley de sociedades comerciales para pasar a ser la Ley General de Sociedades.
¿Sigo? Sí, 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 sí. Hay tratamiento único y no existe más el objeto comercial para distinguir en las sociedades. Tampoco subsiste el registro público de comercio, sino que ahora se lo conoce como el registro público a secas. Esas pequeñas apreciaciones sirven para entender cómo se fue modificando esto. Fíjense, yo les digo, ya el código no habla más de sujetos distintos, o sea, de personas comerciales y de personas civiles. Habla de personas. Y la única clasificación que hace es personas físicas, humanas o visibles, y el otro lado las personas jurídicas o de existencia ideal. No habla de comerciante o de persona civil. Cuando hablamos con la ley 19.550, que nosotros la vamos a analizar en la unidad temática número 5, cuando veamos las sociedades, ya no se refiere más, como yo les decía, a la ley de sociedades comerciales. Naturalmente, si existe el nombre de ley de sociedades comerciales, tiene que existir su rival, su enemigo, que sería la ley de sociedades civiles, que están regidas por las sociedades civiles, son las simples asociaciones o fundaciones, que los veíamos dentro del Código Civil, ¿se acuerdan? Como dentro del artículo 34, cuando hacía la enumeración de las personas jurídicas. Código Civil, me refiero, no el Código Civil y Comercial. Lo mismo cuando habla, ya no habla más de este tratamiento de un objeto comercial, no habla más del acto de comercio, sino que habla de un tratamiento único de toda la misma materia, como si fuese exactamente lo mismo. El ejemplo también del registro público de comercio se debió al cambio de nombre. Ya no hay más registro público de comercio. El registro público de comercio es donde se inscribían los comerciantes, donde se estaban sus libros y demás. Hoy existe el registro público, a secas. ¿Sí? Ahora sí, seguí, por favor, Luciano. Ok. Justo llegó gente en casa, profe, así que si hay ruidos por eso. Ahora bien, luego las pertinentes aclaraciones sobre los nuevos términos que debemos utilizar desde el 1 de agosto de 2015, como primera lectura del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, llevaría a pensar que ha desaparecido la materia comercial y que bajo la denominación del Código Civil y Comercial de la Nación se ha derogado al derecho comercial y hoy solo subsiste un único derecho privado, el derecho civil. Eso sería el pensamiento más rápido que puede surgir. Quédense en ese párrafo, no bajen todavía. Lo común sería decir, che, pará, si dejamos de hablar de la materia comercial, si dejamos de tratar al comerciante, si dejamos de hablar de sociedades comerciales, si vamos cambiando la forma de expresarnos, entonces, bajo la pantomima o bajo el show de unificación de legislaciones, de dos legislaciones en una, Código Civil por un lado y Código de Comercio por el otro, en el Código Civil y Comercial de la Nación, lo que pasa es que se derogó el Código Comercial. O sea, el derecho comercial desaparece. Hoy existe un solo Profe, derecho perdón que privado. interrumpa. ¿Sí? Un segundo, me adelanto un segundo de las ISOs, ¿saben? Sí, no te preocupes, seguimos cuando sigo leyendo todo, no te preocupes. Entonces, parecería que lo que está pasando es que desaparece el derecho comercial y únicamente resta el derecho civil. El derecho civil subsume, lo come, desaparece el derecho comercial. Pero vemos que no es tan así. Vemos que las dos grandes ramas del derecho civil siguen estando presentes. Del derecho privado, perdón, me corrijo, el derecho privado sigue estando presente. El derecho civil y el derecho comercial. ¿Sí? ¿Está, Luciano? ¿Puedes seguir leyendo? Sí, profe, perdón, pasa que entró un gato a mi casa y yo tengo una gata y la se iban a matar a piña, así que lo eché al gato por eso. Pasa que me dejó la puerta abierta y entró un gato por eso. Dale. Quedaste en el párrafo del pero. Sí, sí, en la segunda página. Exacto. Sí. Bueno, pero en realidad el derecho comercial no ha desaparecido del nuevo código, sino que persiste y algunos autores consideran se expande. Si afirmamos que el artículo estrella del Código Civil y Comercial, con respecto a lo que venimos hablando, es el 320, no estaríamos incurriendo en una equivocación, más aún cuando del mismo podemos apreciar el cambio de terminología. Comerciante, empresario, acto de comercio, actividad económica organizada, nuevo eje de derecho comercial, empresa. ¿Sigo? Sí, el último párrafo y sí. Ok. Siguiendo con el presente análisis de la cuestión que hoy nos convoca, considero de suma importancia destacar el artículo 5 de la ley número 26.994. No hay problema, no hay problema. No me acuerdo dónde, está. Bueno, arranco de ese párrafo. Siguiendo con el presente análisis de la cuestión que hoy nos convoca, considero de suma importancia destacar que el artículo 5 de la ley número 26.994, el cual establece que las leyes mercantiles que actualmente integran, complementan o se encuentran incorporadas al Código de Comercio, excepto las expresamente derogadas por el artículo 3. Mantienen su vigencia como leyes que complementan al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Dos cosas. Primero, saludo a toda tu familia que pasó ahí atrás. Llegaron todos juntos, profe, llegaron todos juntos. Y después, fíjense entonces que en realidad lo que hacemos es cambiar el paradigma, cambiamos el chip. Para ustedes tal vez sea medio difícil interpretar esto que yo digo, pero si ustedes hablan con alguna persona que estudió el Código Civil y que estudió el Código de Comercio, si hoy no se le hace entender cómo y por qué significa, dice, no, pará, esto no puede ser así.
En realidad, lo que cambia es el paradigma, pero estamos refiriendo también al derecho comercial, estamos expresándolo, pero ya el eje sale del comerciante. Ya dejamos a ver al comerciante como ese sujeto de suma importancia. Y lo que pasamos es hablar del empresario. ¿Sí? Nos tenemos que olvidar un poco del acto de comercio y hablar de la actividad económica organizada. Y tenemos que saber que el nuevo eje del derecho comercial, por lo tanto, es la empresa. ¿Sí? Antes, el comerciante realizaba los actos de comercio. El único que podía realizar actos de comercio era el comerciante. Y por lo tanto, se le aplicaba y le regulaba su vida el derecho comercial. Hoy vemos que quien realiza la actividad económica organizada es el empresario. Hablamos de empresario y que el eje principal ya no es más el comerciante del acto de comercio, sino que es la empresa. La empresa es fundamental para el derecho comercial. Y el artículo 5 de la ley 2694 lo que hace es establecer que las leyes que se encontraban integrando al código, actualmente hoy complementan o se incorporan directamente con las del Código de Comercio, excepto las que son derogadas expresamente. O sea, por el artículo 3, ahí dice cuáles fueron las normas derogadas, que ya no tienen más vigencia. ¿Sí? Pero todas se mantienen la vigencia, excepto esas que están en el artículo 3, que no las vamos a ver porque son muy puntuales. Todas las restantes normas, tanto del Código Civil como del Código de Comercio, se encuentran y mantienen su vida en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Por favor, lee la conclusión, Luciano. Vale, profe, ahí leo. Conclusión. Finalizando el presente esbozo de ideas, estamos en condiciones de sostener la subsistencia y expansión del derecho comercial. No obstante ello, a que a pesar de la supresión nominal de lo mercantil en el nuevo código, el cual da una apariencia derogatoria, la realidad es que esta materia permanece. Por todo lo expuesto, cabe concluir que a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial, la autonomía legislativa del derecho comercial se desplaza del código hacia las leyes comerciales no codificadas que no fueron derogadas. La autonomía científica del derecho comercial resulta del mantenimiento de sujetos diferenciados, sometidos a un estatuto especial y de soluciones legales diferentes para algunos casos. La autonomía docente es la necesaria consecuencia de tales autonomías. La autonomía jurisdiccional, nacional y o provincial del derecho comercial sigue totalmente vigente. Ese fue el profe que Espera que no te escuché, pues está ahí. mi hermanito está full favorito. Entonces, fíjense que esto lo que viene a hacer es decir, ¿por qué? Si realmente se hubiera derogado el derecho comercial, o sea, si desaparece el derecho comercial, lo que tiene que desaparecer también es su tratamiento y su enseñanza como rama del derecho. ¿Sí? Entonces acá yo explico que, en realidad, todas estas autonomías necesarias para ser considerado una rama del derecho siguen existiendo. La autonomía legislativa del derecho comercial ya lo desplazamos del Código de Comercio viejo hacia las leyes comerciales no codificadas que no fueron derogadas. O sea, el Código de Comercio, o la materia mercantil, encuentra su autonomía legislativa. Esto significa que no solamente tiene el Código Civil y Comercial de la Nación como ley, como norma fundamental, sino que además encuentra las leyes comerciales no codificadas que no fueron derogadas. Por ejemplo, la 19.550, la ley de sociedades. Esa ley no fue codificada. ¿Por qué se dice que no fue codificada? Porque no forma parte del articulado del código, o sea, de los artículos del código, pero sí existe. El segundo ítem dice, la autonomía científica, o sea, de los estudiosos del derecho, aún continúa. ¿Por qué? Del derecho comercial me refiero. ¿Por qué? Porque resulta del mantenimiento de los sujetos diferenciados. Estos sujetos están sometidos a un estatuto especial y a soluciones legales diferentes para algunos casos. ¿Quién es este sujeto? El empresario. El que dirige la empresa. Ya no más el comerciante, el empresario. ¿Sí? La autonomía docente existe porque es la necesaria consecuencia de las otras autonomías. Vamos a tener que seguir explicando y vamos a tener que seguir tratando y hablando del derecho mercantil y dando clases de derecho mercantil. ¿Por qué? Porque existe la autonomía legislativa, porque existe la autonomía científica y la autonomía jurisdiccional, nacional o provincial del derecho comercial sigue totalmente vigente. ¿A qué me refiero con autonomía jurisdiccional? A los juzgados especiales. Ustedes sabrán que los juzgados civiles, comúnmente conocidos, son en realidad juzgados civiles y comerciales, porque tratan las dos cuestiones. ¿Sí? Y eso sigue todavía permanente, tanto en el fuero provincial como en el fuero federal. Entonces, acá vemos que no desapareció la materia mercantil,
lo que vino a hacer es a transformarse. Y a mi visión y a visión de muchos, de muchísimos, de la gran mayoría de los doctrinarios que tratan este tema, lo que pasa con el derecho mercantil es que creció. ¿Creció en qué? En la posibilidad de aplicación. Antes el derecho mercantil era aplicado solamente al comerciante. Hoy el derecho mercantil se aplica al empresario. El concepto de empresario, ya lo vamos a ver, el concepto de empresa también lo vamos a ver, es no mucho más grande, sino muchísimo más grande. Porque antes, para hablar de comerciante propiamente dicho, tenía que ser una persona que esté inscrito para ejercer el comercio. Por más de que en la práctica eso no se daba, ¿no? Pero estamos hablando de lo que debería ser, el deber ser, no el ser, el deber ser. Hoy por hoy, para ser empresario, cualquiera que tenga un mini emprendimiento ya es considerado por la legislación empresario. Eso, aplicarle una legislación especial, y sobre todo especializada a la materia, al comercio, a la empresa, es esencial para la buena vida de la rama del derecho. ¿Sí? Es como que si no, nosotros querramos aplicar normas contravencionales a delitos, sabiendo que una contravención no es un delito. Una contravención es un mini delito, es una actividad pequeñita, que es contraria a las normas, sí. Es contraria a moral y a buenas costumbres, sí. Es delictiva, no. ¿En qué se basa la clasificación esta? En el impacto en la sociedad. Que yo pinto un graffiti en una fachada de un edificio, no es delito. Podemos hablar de delito de daños, pero la pintura no va a hacer un daño realmente. A menos que yo haga un flor de miembro viril. Pero si no, no es. Es más, hasta puedo embellecer la fachada esa. No más ejemplo el miembro viril, sino los verdaderos, por ejemplo, Marquitos acá que dibuja lo que hace su arte en las paredes. Pero eso es una contravención. No llega a ser un delito. Ahora, nadie duda de que el femicida de hoy, que desapareció muerto, que se suicidó, es un delito eso. Pero porque el impacto social también es distinto, obvio. También la condena ante una actividad ilícita, sea una contravención o sea un delito, es distinto. Las contravenciones como mucho pueden tener 30 días de arresto. Y generalmente se pagan con una multa o trabajo comunitario. A ¿Sí? mí me hicieron una contravención la semana pasada, pero tuve que pagar para... Y estábamos filmando un videoclip en la calle, o sea, no sé, fue medio injusto, pero no sé, no quiero traerlo a este momento. Y, en realidad sí, y hay jurisprudencia que permite eso. ¿Sí? Pero también del otro lado encontramos que esos permisos tienen que ser tramitados ante las municipalidades. ¿Sí? Vos me decís, ¿cuál es la diferencia entre tu videoclip y mi TikTok que yo estaba grabando al lado tuyo, suponiendo? Yo no encuentro diferencia. Jurídicamente no encuentro diferencia. Pero bueno, el tema es que cuando se hace la norma pensando en que, por ejemplo, en Corriente va a ir, no sé, Paramount Pictures a filmar Titanic 2. No, no va a pasar eso, no vas a cortar el tránsito, no vas a ocasionar una molestia a los ciudadanos. Pero bueno, a veces es muy difícil hacer entender eso. ¿Sí? Y es en contra de los políticos. No entendí, Mauricio, el arte callejero. No, el de Sí, Marquito. pero me parece que hizo referencia a eso de los grafitis y cosas así, porque en el caso de Marquito, usted había mencionado que no es delito. No es delito, pero es una contravención, sí. Pero el tema es la finalidad que se le da. ¿Por qué? Porque en realidad estás modificando una fachada de un edificio público o privado. En definitiva, vos estás haciendo algo en contra de la voluntad de otros, ¿sí? No es delito. Otro tipo de artistas que hacen revolución contra partidos políticos. No, ¿y de quién, por ejemplo? El cantante de Residente, por ejemplo, para darte o de Rubén Blades. Bueno, no, eso tampoco sería una contravención. Eso no sería una contravención, sino creo que sería, eso es usar el derecho de expresión. ¿Sí? Es como el rap también. El rap es una expresión, el reggaetón también. Nacen así, después se puede bifurcar por muchísimos ámbitos. El rock, el pop también. Son expresiones de, muchas veces, intentos revolucionarios. La revolución no es todo acto sangriento, ¿no? Pero sí puede ser el cambio de un paradigma, pero que no va a llevar adelante una acción delictiva. Ahora, si por ejemplo la canción dice, matemos a todos los negros, violemos a los infantes, no, bueno, ahí estamos hablando de una cuestión sí que es delito, porque lo que el delito ahí es instigar al delito. Esto le pasó a Calamaro, a Andrés Calamaro, cuando hablaba de sentarse en la playa y fumarse un... Y bueno, tuvo una condena, pero también se entendió que eso se engloba todo lo que es arte, y que no está incitando a que se sienten en la plaza, o plaza, no me acuerdo cuál era, y se fumen un porro. Sino lo que estaba diciendo, estaba expresando un sentimiento. El abogado búsquenlo después, el abogado, que es buen profesional, pero fíjense cómo las imágenes engañan. El abogado de Andrés Calamaro y de estos artistas, ustedes lo miran y parece ¿alguno vio la película 4 de julio, Día de la Independencia? Que salió la remake después.
La original era, bueno, tiene que mirarla sí o sí, una película de unos alienígenas que caen el 4 de julio, porque no pueden caer el 9 de julio con nuestra independencia, tiene que caer el 4 de julio que es la independencia de Estados Unidos. Bueno, caen ahí, se arma el tiroteo, lo matan, pelean. Todo. Y ahí aparece un científico loco. Ese científico loco es el abogado, que es muy buen profesional del derecho, pero la imagen es totalmente distinta. Si ustedes lo ven, dicen, este no es abogado. Pelo largo, jugomita, finta de bohemio. Búsquenlo en Google. ¿Lo ubica? ¿Viste? Lo ubica. Bueno, pero bueno, eso no llega a ser tampoco mi delito, porque es la expresión de una idea. Yo puedo decir, che, estoy cansado de los piquetes. No estoy diciendo, agarren su camioneta y vayan y písenlos, como dijo David Brieva. Pero él se refirió a un piquete en particular, no era el piquete de un movimiento social, sino era el piquete de una manifestación de una porción muy grande de la sociedad. Votó en contra de sus ideas políticas. ¿Sí? También el abogado Piti Álvarez, sí, es un especialista no es narcotráfico, es en la materia de estupefacientes, así es. ¿Sí? Bueno, ese fue el primer escrito. Fíjense cómo recién estamos abordando. ¿Se entendió lo que quisimos explicar ahí? Hablo en plural, me refiero a mí, lo que quise explicarles ahí. Sí, profe, Sí, profe. Bueno, después sí, después clase quieren hacerme alguna apreciación, por ejemplo, che, mirá, ¿no podés escribir más fácil? Sí, puedo escribir más fácil, pero la idea es que no sea tan fácil. Por eso va increciendo la complejidad. De la introducción parece que es re fácil, y después termina hablando de la unificación y de esta legitimidad y demás, que es lo que les hace pensar jurídicamente un poco más. Bueno, vamos a ir al segundo escrito. El segundo, voy a cerrar porque esta carpeta me está complicando. El segundo escrito es el que dice Notas de Cátedra 4, Introducción, Derecho Empresarial. Ese es el segundo escrito. ¿Quién se ofrece de voluntario si no elijo yo? Este ya es un poquito más complicado. Vamos con una voz de una femenina. No es que lo discrimina a lo masculino, pero para descansar. A ver quién está acá. Está Sol, Mariana, Ana o Paula. A Paula te veo con la cámara, así que zafaste. Va a ser Mariana o Sol. Sol, ahí activaste tu micrófono, Sol. Yo activé, profe. Bien, bien, dando un paso al ¿Es el frente. que dice empresa o el otro? El que dice introducción. Ahora, profe, que estoy desde el celu. Ah, estamos más complicados. Acá está. Bueno, vos Bueno, andá y yo te voy parando. Bueno, introducción al derecho comercial. El derecho comercial es una disciplina cuyo vasto contenido ha evolucionado aceleradamente en nuestro país en los últimos 30 años. En esta evolución, el derecho comercial encontramos varios hitos. Ahí paramos un ratito, Sol. Bien. Perdón, yo te voy a ir parando acá rato. Fíjense que Bueno. en este párrafo, 3 renglones, ya ven que yo las palabras que uso son distintas. Ya empieza a ser más elaborado. ¿Sí? Empezá con el primer hito. Bien. En primer lugar, encontramos la reforma constitucional del año 1994, la cual reconoció dentro de los nuevos derechos y garantías a la protección de la competencia y de los consumidores. Así, por un lado, se consagró en el texto constitucional un régimen económico sujeto a la libre competencia en una economía social de mercado y, por el otro, el reconocimiento de que los consumidores no se encuentran en igualdad de condiciones al contratar con las empresas porque disponen de menos información y de recursos para defender sus derechos, lo cual exige normas protectorias que reconozcan esa asimetría, dejando así de lado las previsiones del Código de Comercio y del Código Civil que presuponían la igualdad formal entre consumidores y comerciantes o empresas. Para ahí un segundo. Fíjense que entonces partimos nosotros antes de una previsión, tanto del Código de Comercio como del Código Civil, de que existía una igualdad formal. ¿Entre quiénes y quiénes? Entre consumidores y comerciantes o empresas, llamémosle proveedores. ¿Pero por qué hablamos de igualdad formal y yo no digo igualdad nomás? ¿Qué les parece a ustedes? Me parece que se refiere a igualdad ante la ley. Una cosita nomás, Julieta, si necesitas alguna ayuda, avísame. Segundo, ¿igualdad ante la ley? No vamos por ese lado. Para mí se refiere igualdad en el ámbito en el que se encuentran. Exactamente. Claramente no podemos decir que un comerciante, o sea, un proveedor de bienes o servicios, es igual, está en un pie de igualdad, me refiero, que un consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor no tiene, primero, toda la información respecto al producto. A ver, yo me voy a comprar una zapatilla, pero no sé si realmente quiero una de lona, quiero una con cámara de aire, quiero una Air Jordan o quiero una Topper. Yo me voy a comprar una zapatilla, y porque la finalidad mía es calzarme. Algunos consumidores van muy bien informados. Vamos a la tecnología, yo me quiero comprar un celular.
No, la verdad que no sé si quiero uno que tenga 8 núcleos, que tenga 6, que tenga 4, que tenga 6 de RAM, 3, 4. Yo quiero un celular. No sé, y ahí vienen los conocimientos que tiene la otra parte, o sea, los proveedores o bienes y servicios. ¿Y para qué usted quiere el celular? No, mira, yo quiero el celular porque me quiero comunicar con mi nieto por WhatsApp. Ah, entonces con uno de 2 GB de RAM está suficiente. O, por ejemplo, no, porque yo quiero una zapatilla para correr, porque soy maratonista. Ah, perfecto, entonces vamos a este lado. Partir de que éramos iguales era hablar de una falacia jurídica. Es mentira. Imposible que los dos extremos ese puedan tener una igualdad jurídica. ¿Sí? Siempre va a haber una desigualdad. Y cuando existe una desigualdad, es el derecho, a través de las normas, quien va a equiparar. Y en definitiva, indubio pro consumatore, si hay que estar, si alguno de estos dos sujetos tiene que estar por encima del otro, va a ser el consumidor. Porque es el eslabón débil. Porque es quien se merece la protección. Recuerden, estamos hablando de un sujeto, Javier Roy, comprando una computadora nueva. Supongamos que yo no supiera nada de tecnología. Contra Hewlett Packard, contra IBM, contra Microsoft, contra, llamémosle a local acá, Cuadrado, RIR, lugar de Buenos Aires, lo que fuese. Claramente hay una desigualdad. El solo hecho de yo tener que trasladarme, yo tener que informarme, ya implica una desigualdad, ¿sí? Lo mismo sucede con las grandes cadenas de, por ejemplo, supermercados. O como nosotros hablábamos cuando nos quedamos la otra vez hablando fuera de clase, de mis ejemplos que me pasó en la vida con las cadenas de alimentos de comida rápida. Hay una desigualdad. Claramente hay una desigualdad entre el proveedor y el consumidor, ¿sí? Y lo que hace el Código Civil y Comercial plasma ya y ya reconoce que existe la desigualdad. Fíjense, antes el Código Civil y el Código de Comercio separados decían, existe una igualdad formal. Pero en realidad eso es no ver el problema. El problema se ataca y se lo mejora a esas condiciones encontrando el problema y atacando con soluciones. ¿Cuál fue la solución? Primero, decir, existe el problema. Existe una asimetría de poder. Por lo tanto, necesariamente tenemos que equipararlos. Las normas tienen que equipararlos. ¿Sí? Nos olvidamos de esa falsa igualdad, porque nunca existió. Y eso es un paradigma o una reforma incluida en el año 94 en nuestra Constitución Nacional. Pequeño detalle, ¿no? Estamos hablando de nuestra norma suprema. Por favor, Ana, si podés, perdón, Sol, si podés continuar con el segundo párrafo. Bueno, otro impacto no menor en la reforma constitucional de 1994 ha sido la consagración del principio de supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes internas. Este cambio supone que los jueces no solo deben aplicar las normas internas, sino también, y en determinadas circunstancias, las normas que surgen de los tratados internacionales, pudiendo inclusive declarar la inconstitucionalidad de la norma interna cuando resulta incompatible con un tratado internacional. Ahí para, por favor. Fíjense, antes podríamos decir que la tarea de la justicia era un poco más sencilla. Nos manejamos, yo no existía todavía en mi vida jurídica, ¿no? Pero nos manejamos con normas internas. Ese era nuestro norte. Eso era lo que nos marcaba. Con la reforma del 94 y al integrar directamente los tratados internacionales al plexo de la Constitución, o sea, al articulado, estamos hablando de los tratados que están numerados en el artículo 75, inciso 22, tratados de temática de derechos humanos, empiezan a decir, ah, mira, estos tratados tienen igual jerarquía que la Constitución Nacional. Por lo tanto, tenemos que aplicarlo al igual que la Constitución Nacional. Y también existen otros tratados, recuerden Pirámide de Kelsen, que no tienen jerarquía constitucional, pero que sí tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Qué significa esto? Que cualquiera de estos dos tratados que sea contrario a una norma inferior, a una ley, a una resolución, a una disposición, a un decreto reglamentario o de necesidad de urgencia, tiene que primar, tiene que vencer. Se tiene que declarar la inconstitucionalidad ¿de qué? De la norma contraria, de la ley contraria. Eso, y sin ánimo de polemizar jurídicamente, es una de los aristas que se atacan a los tratados de necesidad de urgencia llevados adelante para establecer tanto el DISPO como el ASPO. El ASPO era el aislamiento social preventivo y obligatorio, el DISPO después el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Como un decreto va a modificar una norma superior. Bueno, hay atrás una discusión jurídica sumamente nutritiva. ¿Pueden cometerse delitos si ya la norma que prohibía la circulación, supongamos, era inconstitucional? Y hay sentencias que declararon al decreto nacional y a los decretos provinciales inconstitucionales. ¿Puede cometerse delito? Si a ustedes los agarraban a las 5 de la mañana yendo en el auto, ¿era delito?
Lo más fácil sería decir, sí, es una violación al 205 y 239. Por supuesto que sí. Totalmente opinable, jurídicamente opinable. Y fíjense, yo no me meto en los aspectos morales. No voy a decir, no, porque la fiesta de Olivo. La fiesta de Olivo es otra cosa. Lamentable, pero es otra cosa. ¿También una violación al aislamiento? Sí, por supuesto. Si es delito para el que estaba dando vuelta porque salió a buscar una coca y estaban todos cerrados, creo que se fue a 2 kilómetros y no era un local de cercanía, lo mismo fue delito para eso. ¿Sí? Pero bueno, esos son otros aspectos que yo no los trato porque no son jurídicos. A mí me interesa que ustedes se centren en lo jurídico. Los aspectos o los reproches morales, sociológicos, filosóficos, quedan para cada uno. Eso nosotros no vamos a ver, porque eso son charlas de café. Pero nosotros acá no hacemos una charla de café, nosotros hablamos de derecho. ¿Sí? Bien. Por favor, Sol, continúa entonces con sería el tercer hito. El tercero. Ok. En tercer lugar, la integración regional de la Argentina en el Mercosur, que supone no solo una nueva fuente normativa, sino también, y más importante, la ampliación del mercado nacional a un mercado regional basado en los principios de la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países de la región, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de alquiler, y de cualquier otra medida de efecto equivalente. Fíjense, ya estamos hablando de que nos vamos abriendo al mundo, ¿sí? La integración regional no solamente supone un plexo normativo mayor, situaciones jurídicas que pueden darse más, o sea que hay que regular jurídicamente, sino que además implica que el ámbito mercantil va a ser más grande. Y por lo tanto va a haber más movimiento repercutido de eso en el ámbito jurídico también. Es necesario que nuestra normativa se aggiorne del italiano, ¿sí? Se acomode, evolucione a lo que tiene que ser hoy. ¿Me siguen? ¿O no? Sí, Sí, profe. profe. O sea, Sí. sería tipo hablando indirectamente de la internacionalización de las empresas. Exactamente, exactamente. Hablar durante la vigencia del Código de Comercio, eso es, también está en los otros escritos. Durante la vigencia del Código de Comercio, hablar de su profesión era impensado. O sea, lo que ustedes están estudiando era impensado. El marketing no existía directamente. No me voy a aventurar a decir cuándo podemos ubicar en espacio y tiempo a la creación del marketing. Que si queremos ser amplios, yo sé que puede ser mucho tiempo atrás. Pero realmente la publicidad propiamente dicha, y sobre todo con la masividad que tiene hoy en día, hace 10 años atrás, 15 años atrás, 30 años atrás, no era de la misma importancia. Por lo tanto, hablar de servicios de publicidad 50 años atrás era pocamente útil. ¿Por qué? Porque se dedicaban a diarios, revistas, entendido también papel gráfico, televisión, lo poquito de televisión que había, y radio. Ahí moría. Hoy podemos hablar de muchísimos medios de comunicación. Podemos incluir la tecnología como un gran avance que permite esto. Ni hablar de la posibilidad de ya mismo ustedes comprar un bien a un proveedor que esté a 15.000 o 20.000 kilómetros de distancia de acá. Como de la misma forma pueden comprar un chocolate con una aplicación en el kiosco de acá abajo. Y pueden recibir los productos de la misma manera. Hablar de eso implica necesariamente en la modificación, en el avance de las normas. ¿Sí? Recuerden, el derecho es obra del hombre. No digo que el Código Civil y el Código Comercial estaban mal. Lo que digo es que estaban viejos. Ambos estaban viejos. En su momento fueron obras estupendas. Sí, por supuesto. Y duraron muchísimo tiempo. Más valorable aún. Pero hoy no podemos seguir con la misma legislación. Por eso mismo se viene a acomodar esto. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ven que es más difícil entender? Es una vuelta de rosca más. Y el tercero les digo. Continuad, por favor. El cuarto. Bueno. Cuarto, la globalización de los mercados y la internacionalización del derecho comercial han tenido también un gran impacto en la evolución del derecho comercial en nuestro país. La creación de la Organización Mundial de Comercio supuso un paso importante, pero no suficiente, en la liberalización del comercio internacional, mediante el establecimiento de normas dirigidas a reducir los obstáculos al comercio y establecer bases comunes para regular temas que van más allá del comercio en sentido estricto, tales como las inversiones, los servicios y la propiedad intelectual. Estamos hablando de lo mismo, estamos ampliando la idea, estamos haciendo, para que ustedes entiendan, si ayer nuestro comerciante que ejercía acto de comercio podía tener su negocio, supongamos, no sé, creación de ropa, ¿sí? De prendas de vestir, y vendía X cantidad. Hoy, con la globalización, con la internalización,
internacionalización sería, perdón, me corrijo, eso puede ser potenciado. Puede ser, no implica que necesariamente ese sujeto, antes comerciante, hoy empresario, va a salir al mercado internacional a vender sus productos. Pero lo que tiene que hacer la normativa es brindarle la posibilidad, un ámbito jurídico, una estructura, una seguridad. Y eso es lo que viene a buscar el Código de Comercio Nuevo. Código de Comercio Nuevo, entiéndase, Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Continúa, por favor, Sol. Bueno. El SINCRA, ¿verdad? ¿Te queda? Sin Sí, pretender. sin pretender agotar los factores que han acelerado la evolución del derecho comercial, señalamos en el último lugar revolución tecnológica que ha cambiado radicalmente no solo los modos de comunicación y las formas de contratación, sino principalmente el rol del conocimiento en el desarrollo económico de las naciones y en el nacimiento y extinción de las empresas. Todo ello se ha reflejado en la evolución reciente del derecho comercial. Por un lado, el conocimiento como un bien inmaterial es considerado en forma independiente de las mercancías, como bien que tiene un valor en sí mismo y que, por tanto, es susceptible de negociación en el tráfico económico. Por el otro, la adecuación del derecho comercial a las nuevas tecnologías, como por ejemplo la aceptación de las empresas, la aceptación de medios informáticos para llevar la contabilidad de las empresas, la desmaterialización de los títulos valores, el comercio electrónico, etc. Para un ratito ahí. Para ir ampliando la idea. Fíjense que lo que yo estoy haciendo acá con ustedes podría ser, supongamos, si no fuese por la facultad y fuese un curso de grado, de posgrado, podría ser una charla pagada, arancelada. Y yo este servicio podría tenerlo con todos ustedes y podría tener, por ejemplo, a 2 personas de nacionalidad paraguaya, a 3 personas uruguayas, a 4 de Chile. Las fronteras desaparecen, gracias a todo esto que nosotros vemos. La ampliación de las tecnologías nos permiten todo esto, ¿sí? Lo mismo pasa, estamos hablando de algo inmaterial, el conocimiento es algo inmaterial, es el comercio nuevo. Ustedes, mañana cuando se reciban, pueden tranquilamente asesorar a firmas de afuera. Va a depender del renombre de ustedes, pero puede pasar. ¿Quién no tiene un amigo que estudia programación o que ya está recibido y que trabaja para una firma de afuera? Hoy por hoy eso es un boom y es bastante normal, con sueldos que duplican o triplican la media nacional. Muy bien pagos, pero porque también es un trabajo muy bueno y un trabajo actual. ¿Sí? Hoy por hoy, sí, es más, en Resistencia se instaló Globant. En Resistencia me dirán, donde nos cortan la luz cada 2x3. Globant, uno de los unicornios argentinos. Ni hablar de Mercado Libre, que también puede seguir y que va a seguir creciendo. Que el único límite de Mercado Libre parece que ya no es ni los gremialistas, son los límites. El Estado podría ser el único límite de Mercado Libre. ¿Que tiene que influirle? Sí, tiene que influir. El Estado tiene que controlar. No tiene que limitar, tiene que controlar. ¿Sí? Pero ahí vemos cómo también eso repercute en la vida jurídica, o sea, en el aspecto jurídico, en el ámbito. ¿Sí? Y lo mismo sucede con los medios informáticos. Hoy por hoy, nosotros a través de una aplicación de teléfono podemos estar comprando, por ejemplo, una acción en el mercado de valores. No sé qué estará abierto ahora. Capaz está abierto la de Taiwán, bueno, compramos acá en Taiwán. Y no nos trasladamos, no tomamos un avión, no hablamos con nadie, sino que hicimos tac, 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 o compramos moneda virtual. Y la compramos, la vendimos, volvimos y compramos dólares con eso. O compramos una acción, la vendimos y compramos otra y después la vendimos y volvimos a cambiar a moneda extranjera. Esos medios activos que vienen a desmaterializar las acciones son tecnología, es tecnología. Y eso tiene que estar regulado. El comercio electrónico tiene que estar regulado, sí o sí. Recuerden que donde no hay regulación, están los que conocen la norma y saben cómo perjudicar a la gente. Por eso es importante la regulación. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero pará, una forma es regular y otra forma es ahorcar, o sea, ahogar. No ahoguemos, no matemos el comercio, por ejemplo, electrónico, pero sí regulémoslo. Si no, cualquier persona se podría, y lo que es lo que pasa, a vender por redes sociales cualquier tipo de producto. Y eso puede traer la posible comisión de un sinfín de actividades ilícitas. Por ejemplo, de envenenar a la gente. Porque yo no soy cocinero, pero me dedico a vender comida. O, por ejemplo, me dedico a vender bienes. Pero no aclaro, no presto factura, no del origen, no hablo del origen. Y son bienes obtenidos mediante, por ejemplo, una actividad delictiva. ¿Sí? Por eso es importante la regulación, o sea, el marco normativo siempre es importante. Lo mismo sucede con las criptomonedas. Las criptomonedas en Argentina van a ser reguladas. En el corto tiempo no creo, pero en el mediano tiempo sí. O sea, si quieren hacer negocio, háganlo antes de eso. Otro tipo jurídico, tipo jurídico barra económico. ¿Sí?
Pero ¿por qué tienen que ser? Porque tienen que ser reguladas, porque si no se puede dar en algún momento algún tipo de estafa, como ya se vienen dando. Si con los home banking se dan estafas, imagínense con las criptomonedas, no se van a dar estafas. Por supuesto que sí. Y ahí el Estado es el que tiene que responder, el Estado tiene que estar a la altura y poder hacer. Les digo, lo tienen que regular, lo tienen que regular. ¿Cómo lo tienen que regular? Y ya eso no me animo a decir. Pero lo lógico sería regularlo bien, hacer una cosa en serio y proteger. Pero facilitar también el intercambio de la moneda virtual. También depende mucho de la orientación que tenga cada uno. Si nosotros vamos a ir a un Estado proteccionista, van a decir, no, la moneda virtual no tiene que existir directamente. O se imaginan una moneda virtual que no sea manejada por un gobierno dictatorial en un Estado dictatorial. O, vamos a ser más claros, ¿se imaginan ustedes Venezuela con una moneda virtual manejando el Ethereum? Claramente no, se llamaría el Bolivarium. Y eso manejarían el valor, y eso manejarían todo. ¿Sí? Profe, hay en Venezuela, por ejemplo, tienen una cripto que es el, no me acuerdo el token cómo se llama, pero manejan una. Que creo que pagaban no sé bien a quién pagaban, pero pagaban con eso, digamos. Pero eso es del Estado. Claro, como del Estado, sí. Pierde un poco la naturaleza jurídica de la libertad de una criptomoneda. La idea de la criptomoneda, la idea de la revolución es... Petro se llamaba, profe. ¿Se llama? ¿Cómo? ¿Petro? Petro, claro. Sí. O sea, el nombre lo vincula a eso. Pero no digo que esté mal, pero está orientado a su pensamiento, a sus dogmas. No es lo que nosotros consideramos correcto. ¿Sí? Continuamos, por favor, Sol. Bueno, Quedaste enfrente. sin pretender ahí, ese leí, ¿no es cierto? Frente al derecho comercial decimonónico, que encontraba su fuente prácticamente excluyente en el Código de Comercio y estructurado sobre la noción del acto de comercio y del estatuto del comerciante, observamos que hoy el Código Civil y Comercial de la Nación contiene una pequeñísima y residual parte del derecho comercial. En verdad, el derecho comercial comprende diversos conjuntos normativos cuya vinculación se justifica, como postula Alberto Berkovits, porque todos ellos sirven para determinar las obligaciones y la actuación de los operadores económicos en el tráfico económico. ¿Sigo? ¿Cómo está ese celular? Se nota que es viernes, empieza a activar. No, mi mamá es encima. Bueno, pero me quito ese comentario entonces. Seguí con lo que el profesor Gelonche. Sí, ya me está molestando ya. ¿Sigo, profe? Hola. Sí, por favor. Sí, por favor. Bueno. Sí. El profesor Edgar, ¿cómo se pronuncia? Gelonche. Sí, Gelonche, pero no hay problema. Sostenía que el microcosmos del derecho comercial en nuestros días es la empresa. La actividad productiva de bienes y servicios organizada en unidades económicas de pequeñas, medianas y grandes dimensiones que suman y complementan su accionar con una problemática tan variada como insoslayable en el debate jurídico. Las personas, los bienes materiales e inmateriales, los instrumentos que se utilizan para financiar el giro de los negocios e inversiones, las modalidades contractuales específicas, la actuación en los mercados, las relaciones con los consumidores, la responsabilidad social, como también las vicisitudes del desenvolvimiento de esas unidades de producción que pueden causar su insolvencia y su desaparición, dan contenido actual a la rama mercantil, cuya especialidad no se agota en la empresa ni la abarca toda, pero su mayor parte le es inherente. Ese microcosmos comprende también, como enseña Alberto Berkovits, a todos los operadores económicos que, sin ser estrictamente empresas, actúan en el mercado produciendo o intercambiando bienes o servicios. Podemos sostener que en el contexto que existe antes de la unificación, asistimos a un proceso acelerado de generalización del derecho comercial y por el cual muchas instituciones del derecho mercantil dejaron de ser regulaciones especiales que se aplican únicamente a determinados sujetos, comerciantes y sociedades mercantiles, o para convertirse en derecho común aplicable a la generalidad de las personas. Así, observamos la generalización del régimen de concursos y quiebras y de la obligación de llevar estados contables conforme los principios establecidos por el derecho comercial, la generalización del uso de las sociedades mercantiles en desmedro de las sociedades civiles, etc. Esta generalización del derecho comercial se encuentra en el ADN de los distintos proyectos de unificación de los códigos civil y comercial que fueron presentados en los últimos 25 años y, como consecuencia de estos, la ley número 26.994 que unificó el Código Civil con el Código de Comercio.
Bien, gracias, Sol. Acá nosotros encontramos un escrito ya más elaborado, más complicado de entender, con más peso jurídico y sobre todo relacionado a la actualidad. Fíjense cómo es normal entender al final, como decía, que en el último tiempo se vivió la aceleración del derecho mercantil. Podríamos decir que el derecho mercantil el derecho comercial estaba planchadito, la evolución era muy poca, jurídicamente hablando, hasta que se unifica con el Código Civil y Comercial. Y ahí retoma de nuevo sus aires de celeridad, de seguridad, de protección. Eso es esencialmente útil para hoy. ¿Sí? ¿Se entendió este segundo escrito? ¿Ven que es más Sí, complicado? Ven que es más complicado, pero también habla de otras cositas. Vamos a, por último, nos demora un poquito más y leemos el tercero. Si quieren lo leo yo para que leerlo un poco más rápido, o quieren leerlo ustedes. El tercero habla de empresa. Tiene una carilla y media, menos, una carilla y un lo cuarto. leo yo si quiere, profe. Dale, dale, Matías. Unidad número 4, empresa. El derecho comercial moderno se asienta sobre la empresa, regulado actualmente en forma indirecta, pues no hay en nuestro derecho una estructura legal que podamos denominar empresa. Aquí encontramos el porqué los doctrinarios consideran que el concepto de empresa es un concepto económico y no jurídico. La empresa es una organización regulada por el derecho en sus diferentes aspectos, en lo administrativo, tributario, laboral, defensa de la competencia, derecho del consumidor, derecho civil y comercial. Cada especialidad regula algún aspecto aplicable a la organización empresaria. Ahí para un segundo. Sí. Fíjense que ahí el segundo párrafo asienta la idea del primero respecto a que hablar de empresa no es hablar de un aspecto jurídico propiamente dicho, sino que en realidad es hablar de un concepto económico, porque la empresa es más que lo que nosotros conocemos como el ámbito jurídico. La empresa es todo. Y fíjense las ramas que regulan a la empresa. No solamente el derecho comercial, ya lo dice el segundo párrafo, lo administrativo, tributario, laboral, defensa de la competencia, ahí encontramos con lo que es comercial, derecho del consumidor, encontramos lo que es comercial, derecho civil y comercial también. Pero fíjense que va más allá. Hablar de empresa es hablar de un ente más grande, mucho más grande, ¿sí? Ya vamos a llegar al concepto que está más abajo. Sí, por favor, Matías. El Código de Comercio derogado estructuró la regulación comercial a partir de la figura del comerciante, o sea, del individuo que ejercía en nombre propio actos de comercio en forma profesional y habitual, detallando en el artículo 8 los distintos actos de comercio que realizaba y que lo definían como tal. Ahí para un segundito. Entonces, como dijimos ya varias veces, el Código de Comercio ponía el foco ahí, en el comerciante. ¿Quién era el comerciante? La persona. Era el hombre o mujer que se dedicaba de esta manera. Ejercía el comercio de manera profesional y habitual. No era el que vendía un auto de vez en cuando, era el que se dedicaba a vender autos como medio de vida y todos los días lo hacía. ¿Sí? Y detallaba, como yo les dije, el acto de comercio. Hacía una numeración enunciativa, recuerden, en el artículo 8. ¿Qué era acto de comercio? Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Continúa, por favor. El novedoso Código Civil y Comercial de la Nación modificó estructuralmente las bases en las que se asentaba el anterior Código de Comercio, reemplazando la figura del comerciante por la del empresario, una figura moderna y que respeta la idiosincrasia del siglo XXI en cuanto a la materia comercial. En las nuevas disposiciones se tiene en cuenta a los sujetos que realizan una actividad económica organizada y al empresario definido como el sujeto titular de una empresa o de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Definición que puede ser extraída del artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación. Eso lo vamos a dejar para la lectura porque si no, no vamos a terminar más. Allí se incluye, entre otros, a la persona humana que realiza una actividad económica organizada, denominando como cuasi empresario, y al empresario, definido como el sujeto titular de una empresa o de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. ¿Continúo, profe? Sí, por favor. El universo de sujeto que es ahora comprendido por las relaciones mercantiles es más extenso. El concepto de actividad económica organizada excede la noción del comerciante contenida en el artículo 1 del Código de Comercio derogado, pues comprende ahora a los sujetos prestadores de servicios. Ahora se incluye a los sujetos que sean titulares de una empresa o de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. En definitiva, la unificación del derecho privado ha generado que la figura del comerciante, la categoría de los agentes auxiliares del comercio y la enumeración de los actos de comercio fueran eliminados del Código Civil y Comercial de la Nación, lo que no implica su desaparición, pues diversas normas regulan sus actividades, como son los agentes auxiliares de las empresas que llevan adelante una actividad económica organizada e independiente. Una numeración simplemente ejemplificativa de las diversas actividades comerciales que siguen vigentes en base a las disposiciones que han sido derogadas son que no han sido derogadas, que no han sido derogadas son Ley 20.266, que regula la actividad de los martilleros y corredores, Ley 26.831 de Mercado de Valores y que regula la actividad de los agentes susceptibles de ser registrados por la Comisión Nacional de Valores, leyes 1748 y 22.400. 1748 es, profe. Me falta un número, 17481. 17.481 y 22.400, que regulan el contrato de seguro y la actividad de los agentes productores de seguro, el Código Aduanero, Ley 22.415,
que comprende la actividad de los despachantes de aduana, entre otros. Los agentes auxiliares se encuentran regulados por las normas generales del otra vez me olvidé. Código Civil y Del Comercial. Código Civil y Comercial de la Nación, así como la capacidad de representación, obligaciones, actos jurídicos, rendición de cuentas, contratos, etc. Perfecto, gracias. Bueno, hay que ver también que este último está más reducido a la información, o sea, está haciendo hincapié en el primero y un poquito en el segundo. Y se refiere a cómo no desaparece, porque cito ahí algunas normas nomás, que todavía persisten en el tiempo. La finalidad de esto es que ustedes puedan entender que antes de lo que ustedes, lo que ustedes van a estudiar conmigo, existía una normativa actual para el momento de atrás, no para el momento de hoy, ¿sí? Que hoy, ya con la unificación del Código Civil y Comercial, la legislación y la óptica que se le pone, el paradigma donde se pone, donde se hace hincapié, cambió rotundamente. Y no cambió para mal, al contrario, cambió para bien, cambió englobando a muchas personas, a muchas situaciones que antes quedaban afuera. Nosotros vamos a ver eso cuando veamos los contratos, ¿sí? Los tipos de contratos, cuando hablemos, por ejemplo, analicemos un contrato seguro, ¿sí? ¿Entendieron los tres escritos? Esos 3 escritos son regalos míos para ustedes, para que los puedan entender, los puedan leer, los puedan, si quieren publicarlo, parte todo, si quieren subir una historia en Instagram, por lo menos, saber que es mía, no se queden con el crédito, porque nadie va a creer que creen ustedes. Etiquetamos ahí, profe. Claro, sí, por lo menos denme algo de beneficio. Pero para que ustedes sepan de que en realidad no siempre fue así como ustedes están estudiando ahora. Que antes la jugada era totalmente distinta, que el derecho, el marco normativo era totalmente distinto. Y si yo les bajo a ustedes y les hablo de, como dice el programa, acto de comercio a secas, ustedes van a decir, pero pará, hay cosas que yo hago que son comerciales. Me podrían decir ustedes tranquilamente, que es materia mercantil, y no está numerado en eso. Entonces no es acto de comercio. Si yo no soy comerciante, no ejerzo el comercio, hoy por hoy ya no importa más el comerciante. Lo que importa es el empresario. ¿Quién puede ser considerado empresario? Todos nosotros podemos ser considerados empresarios. Lo que tenemos es que tener esa actividad. Y fíjense qué amplio que es. Actividad agropecuaria, industrial, mercantil. O sea, no es solamente la producción de bienes y servicios, sino la comercialización, la modificación de eso, darle un valor agregado. El pasamanos mismo también es empresario. También es empresario. Los auxiliares de eso, por ejemplo, los transportistas, los corredores inmobiliarios, los corredores de bolsa, los que trabajan en los puertos para la carga y la descarga, tanto física como mental de los productos, el que hace la logística, pero introduce un producto nuevo a una plaza nueva para su comercialización, todos esos son empresarios para el código. Antes algunos eran comerciantes, otros eran agentes auxiliares y otros no eran nada. Pero en la práctica veíamos que trabajaban codo a codo y que vivían en el mismo ámbito jurídico. ¿Sí? ¿Me siguieron hoy? Fue medio complicado, fue distinta la clase de hoy, ¿no? Bueno, igual. Es estudiar el derecho desde otra óptica. ¿Sí? Bueno, chicos, formalmente los despido. Yo me quedo un rato más, no tengo ningún problema, pero los despido para que puedan ustedes ya comenzar su fin de semana. Sepan de que esto no es contenido a evaluar. O sea, no voy a preguntar, pero sí les sirve a ustedes para el estudio del contexto, de saber por qué estudiamos hoy el Código Civil y Comercial. Y por qué nosotros hablamos también del Código Civil y del Código de Comercio. ¿Sí? Es mucho contenido, entiendo que sí, pero es totalmente útil para el aprendizaje de ustedes. Así que yo los despido formalmente, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, profe. Nos vemos el viernes que viene con la unidad temática 4 ya de contenido. Así que si quieren empezar a leer, por supuesto.